no le ocurre nada a su dispositivo. No intente ajustar la señal. Ahora somos nosotros quienes controlamos el sonido. Controlamos los agudos y los graves. Podemos hacer que escuche cualquier cosa que conciba nuestra imaginación y mucho más. ¿Está usted a punto de experimentar el asombro y el misterio que se extiende desde lo más profundo de la mente hasta El sótano de Bruce? Bienvenidos sotaneros y sotaneras a un nuevo programa del sótano de Bruce. Pero por favor, dadme un momento, porque vengo un poco agobiada. De calor, necesito recobrar el aliento y darle un sorbo al agua. Porque es que vengo corriendo por el desierto de Arizona, tratando de seguir el ritmo de un correcaminos muy veloz, porque vamos los dos huyendo de un coyote que por suerte se la ha pegado con el cohete Acme. Sin embargo, ya os estaréis haciendo una idea de por dónde voy, ¿no? Nuestro nuevo capítulo lo vamos a dedicar a la futura película de Looney Tunes Coyote vs. Acme. Y como digo, no voy corriendo sola. Bueno, yo intento ir a su paso porque es que es el corredor más veloz de este grupo y es nuestro correcaminos. Hola, Óscar Polar, ¿cómo estás? Mic, mic. Ya está, no digas Pues, nada más. Aquí estamos porque hemos venido, no sé, un producto interesante el que traemos hoy. Creo que más allá de lo que nos va a mostrar la película en sí, merece la pena la historia que la ha posibilitado. Así que yo básicamente eso es lo que vengo a contar, cómo se ha gestado esta película. Pues un momento, Óscar, que es que parece que llega haciendo bandera blanca y con un cartel que pone "Vengo en son de paz", una tirita en la frente, el coyote más perraco e ingenioso de este lugar. Bienvenido, Diego. ¿Cómo te sientes después de que te estalle el cohete en la carrera? Frustrado, la verdad. Qué sensación de siempre estar tocando con la punta de los dedos las plumas de la cola de ese maldito ave y que de repente lo que yo había pensado que era un túnel pintado en una pared sea un túnel de verdad y me encuentre frente a frente con los faros de un camión que vienen a por mí, ¿no? Muy contento porque, hostia, el coyote seguramente es mi personaje favorito de las animaciones de la Warner. Siempre he disfrutado muchísimo con esos cortometrajes. Y si unes un personaje que me gusta mucho con una película de juicios, bueno, ya sabéis. Bueno, o sea, bueno. Me hacen el combo. Yo encantadísimo. Y esas intrahistorias de Hollywood, ¿no? De películas perdidas en los cajones y abandonadas por el vil dinero. Pues yo tengo que deciros, chicos, que el coyote, a mí, Diego, también el coyote y el correcaminos de los Looney Tunes también son los personajes que más me gustan. Me encantaba verlos, o sea, disfrutaba un montón y creo que, obviamente, yo lo siento, Óscar, porque te ha tocado ser el correcaminos porque eres un corredor. Pero... Es el villano, el correcaminos. Es el villano en realidad y además el personaje más vacío de los dos, porque el coyote al fin y al cabo es el que está ideando, buscando cómo cazarlo, todo muy fallido, ¿no? Pero también porque elige una marca claro, que nos va a dar mucho que hablar hoy, que es Acme. Cambia un poco de marca, ¿no? Marca Acme. Búscate, ¿por qué? ¿Por qué siempre Acme? Yo creo que Óscar tendrá la respuesta. Yo la he encontrado, porque siempre Acme por ahí. Sí, bueno, hay muchas teorías de por qué usa Acme, el coyote. Pero bueno, vale. Pues cuando te estallan 3 cohetes y 4 patines, cambia ya de busca otro. Sobre todo que yo creo que causaba estos cortos, porque no llegaba a ser ni siquiera una serie, sembraba de un sentimiento de insatisfacción a los espectadores, ¿no? Porque yo creo que todos terminábamos yendo con el coyote. Hombre, todos deseábamos que en algún momento pillase el correcaminos. Y se lo mascara. Y no, o sea, por simple historia de guión,
se lo dan todo hecho al correcaminos, que vale, que corre mucho, que no le debería de pillar nunca, pero que con todo el ingenio del coyote hace cosas que el correcaminos tendría que estar ya en la panza del coyote desde hace días. Porque, alegando al ejemplo que ha puesto antes Diego, ¿qué sentido tiene que el propio coyote pinte un túnel en la pared que luego cuando pase el correcaminos, lejos de chocarse, siga para adelante y luego encima viene un tren o un camión en sentido contrario? O sea, leyes de la física totalmente quebrantadas. No. Surrealismo. Ay, no. Ahí entra el surrealismo, ¿no? En Sí. estos dibujos que tenía mucho de eso. O el coyote hace un agujero en un acantilado y de repente se cae todo el acantilado menos la roca en la que está el coyote y se queda como flotando hasta que empieza a bajar. Bueno, y todo eso unido a la falta de habla del coyote, ¿no? A esas conversaciones Sí. que tiene con nosotros con la cartelería, yo creo que le hacen como más gracioso todavía, porque lo hacen como ese payaso triste que no habla, ¿no? Y que se tiene que comunicar con carteles. Vaya, yo en eso también estoy de acuerdo, pero yo creo que radica mucha gracia en el hecho de que no hablen. O sea, que ellos dos no hablen, ninguno de los dos, solo el bip bip y los sonidos. A mí me gusta mucho de estos dibujos. Y de hecho cuando más adelante hubo en alguna edición o en una película, creo que fue, le dieron voz al coyote, a mucha gente del público no le gustó. A otros sí. Porque dijeron, hombre, la voz del coyote, pero... Ese No bip sé. bip que era como una burla a más, ¿no? O sea, Sí. el coyote con todo lo que tiene y encima viene el otro cabrón a hacerte bip bip como jaja, jaja, te jodes. Ahí Sí, te que quedas. es como la voz de Nelson, ¿no? En los Simpsons. ¡Oh, oh! Sí. Pues el bip bip, cuando ya estoy en la ruina, encima te cachondeas de mí. Pero yo creo que lo de también que fuera no muda, pero lo que decís, que no hubiese diálogo, era clave para poder seguir el transcurso de la trama sin ningún problema. O sea, aunque no estuvieras muy atento, ahí lo importante era lo que estaba desempeñando el coyote y cómo se las ingeniaba para intentar atrapar el correcaminos. Tenemos de aquel tiempo otros cortos, pues que de otros personajes, Sí. no sé, Bugs Bunny, el cerdito Porky. Peggy y tal, Porky, en los que, bueno, con un diálogo parece que las historias van a ser más elaboradas. Pero estas te permitían desconectar la cabeza, desconectar la mente y simplemente, pues maravillarte en esos desiertos, no sé si era de Kansas o de Arkansas, esos litos, ¿no? Los típicos de las películas, ¿no? Y ver cómo el propio coyote, pues se las daba siempre de fracaso en fracaso. Y ser también un poco para todas edades, ¿no? O sea, tú puedes ser muy pequeño, pero entenderás los golpetazos que se pega el coyote, entenderás, pues eso, la burla que le hace el correcaminos y la frustración, ¿no? Del coyote, como ese niño pequeño que intenta coger una piruleta pero nunca llega. Sí, ese voy detrás y no llego. ¿Qué os parece, ya que hemos entrado tan en conversación, si damos unas primeras impresiones? ¿Qué esperamos de la película con respecto a los dibujos que hemos estado comentando? ¿Qué esperas tú, Óscar? Bueno, yo no me quiero copiar de vosotros, pero en realidad el coyote y el correcaminos también era de mis personajes favoritos, incluso sobre otros más famosos, ¿no? De Sí. la franquicia. Pero es por lo que os digo, por la simpleza, ¿no? Y por la facilidad de ver esos cortos. Entonces, si bien no vamos a tener aquí una película puramente como lo veíamos los cortos, alargado Sí. en un largometraje que no tendría ningún sentido, cansaría, No. aburriría. Pues bueno, creo que ya solo con que te recuerde a esos dibujos de la infancia, con que los personajes tengan ese mismo carácter, ¿no? Ese mismo mood, y que vayan apareciendo otros personajes de los Looney Tunes y que te recuerde a esa infancia, y incluso a nosotros nos va a recordar, ¿no? Que nosotros ya somos mature, somos ya puretas, pero creo yo que a los niños de hoy en día, a los que nunca han visto esos dibujos de los Looney Tunes, aunque han tenido otros productos, los Animaniacs o los Sí. Tiny Toons, cosas así, pues yo creo que para alguien que nunca ha visto estos dibujos, la película puede hacerles gracia igualmente, porque creo que va a ser muy, muy blanca, va a ser para todos los públicos. Eso no significa que no vaya a ser graciosa o que vayamos a ver violencia, pero violencia de esta slapstick, violencia Claro. de la que recibe el coyote de que le caiga un piano encima. Eso es. ¿Tú, Diego? Yo tengo muchas ganas ya. Es una película que ya cuando se empezó a hablar de se ha hecho esta película, pero se ha guardado en un cajón porque A, B o C, a mí me fastidió bastante porque dije, hostia, es que es una idea buenísima, ¿no? O sea, el coyote ya cansado de no conseguirlo, cansado siempre por culpa
de confiar en una marca como Acme, o sea, pues decide meterles una pedazo de denuncia. Es que vamos, es lo que se merece Acme. O sea, es que no le ha funcionado nada. ¿Tú sabes la inversión que hay ahí metida en productos Acme? Hombre. Por favor, hombre, que por lo menos que le devuelvan su dinero, ¿no? No sé. Entonces, eso, Perdón. y se junta El Coyote con película de juicios, pero que tiene pinta de ser con mucha sorna y tal. Y se recupera también algo que llevábamos como mucho tiempo sin ver, que eran estas películas mezcla de animación e imagen real. Quien engañó a Roger Rabbit, Space Jam, hay un montón, ¿no? Que siempre han estado súper guay y Sí. no sé, a mí me parece que puede funcionar muy bien. Es que por ahí quería ir yo. Es que a mí me gustan mucho este tipo de películas mixtas, donde se combina acción real y animada. Me encantan. Que además, preparando un poquito para el programa de hoy, iba pensando, ¡buah! Hace un montón que no veo ni Space Jam ni Quién engañó a Roger Rabbit. A ver si me las veo otra vez dentro de poco, porque es que me gustan un montón y bueno, pues eso, que ves muchas cosas y cosas que se quedan atrás, ¿no? Y yo tengo muchas ganas de esta peli. Yo el otro día cuando, Óscar, dijiste que querías traer este producto y que se venía esta película y vi el tráiler, dije, ¡buah! Es que estoy deseando, o sea, deseando verla. Así que tengo expectativas altas. Yo tengo expectativas altas. Por lo menos de pasar un buen rato y de reírme, que es lo que conseguían estos cortos y estos dibujos, que eran soltarme de niña una carcajada. De niña y de adulta. Siempre que luego si alguna vez pues los he pillado así en la tele que pues los estaba viendo a algún niño de la familia, pues y me he reído. O sea, es que te ríes una y otra vez, te da igual las veces que le atropelle el camión. Todas te ríes. Pero bueno, vamos un poco más adentro. Óscar, háblanos de la historia de los Looney Tunes, porfa. Bueno, pues nos tenemos que teletransportar a casi 100 años desde nuestro 2026, porque, bueno, esta franquicia de los Looney Tunes que ha integrado varios otros productos, ¿no? Es de la Warner, propiedad de la Warner, y se emiten esos cortos, esos dibujos animados, esos largometrajes desde 1930 hasta 1969, casi ininterrumpidamente. En 1969 básicamente es lo que se conoció como la edad de oro de animación estadounidense, cuando había un montón de estudios haciendo este tipo de largometrajes. Entonces, luego ya, después del 69, hubo un resurgimiento a finales de los años 30, porque hubo como hay una década en barbecho durante lo que no se hizo nada, y luego ya a partir de 2014 se volvieron a estrenar en cines algunas de las cosas, ¿vale? Ya tras el impulso y tras el éxito de los Looney Tunes de los años 30, se creó como una especie de spin-off que se llamaba Merry Melodies, que también lo reconoceréis porque era la que salía así como una diana con las notas musicales y tal y cual. También estadounidense, también de cortometrajes, también comedia animada, porque básicamente era el humor, ¿no?, el que movía a estos dibujos. Y también estaba distribuido por la Warner. O sea, formaba parte de la franquicia de los Looney Tunes. Presentaba a varios de los mismos personajes, pero se los intentaba diferenciar. Inicialmente, los Looney Tunes eran en blanco y negro, y estos Merry Melodies nacieron a color. ¿Vale? ¿Qué pasó? Pues que ya a partir de los años 40, cuando algunos de los personajes de los Merry Melodies se hicieron casi más famosos que los de los Looney Tunes, pues empezaron a mezclar las series y los propios Looney Tunes empezaron a cobrar color, que es ya digamos lo que nos llegó más adelante a nosotros. Entonces, ambas franquicias, la de los Looney Tunes y la de los Merry Melodies, fueron producidos inicialmente por Leon Schlesinger y los animadores Hugh Hartman y Rudolf Schenkin. Estamos hablando de los primeros años de los años 30, o sea, 1930 y 1933. Que estos venían de Disney. Toma. Sí, Esos sí, dos. totalmente. Sí. Sí, porque lo iba a decir, esto es un poco la jugada de Warner para competir contra los cortos animados de la Disney, ¿no? Sí, contra los Claro, Silly Symphony, ¿no? Totalmente. Es más, el título de los Looney Tunes se inspiró en una saga que tenía la Disney que se llamaba Silly Symphonies, o sea, sinfonías tontas. Pues nació los Looney Tunes, que son como melodías locas, se podría traducir así un poco libremente. Sí. Y en realidad nacieron
porque lo que querían potenciar eran las composiciones musicales, porque el propio estudio Warner y el propio estudio Disney habían comprado sellos musicales, querían potenciar canciones, melodías, pero tenían que ponerle algo visualmente para que acompañase. Entonces ambas tenían ese estilo. Entonces, lo que os digo, los Looney Tunes nació concretamente para competir con una serie que tenía Mickey Mouse en la Walt Disney y poder promocionar esa música. Pero volvemos un momento a los iniciadores, a los fundadores de este Looney Tunes, porque el propio Schlesinger era un pariente lejano de los hermanos Warner. Así que básicamente estuvo durante toda su vida, si tenía que hacer tratos con alguien, pues la hacía con la Warner Brothers, claro, ¿no? Que eran sus parientes. Aunque luego ya más adelante la compañía de Schlesinger, que es la Leon Schlesinger Productions, directamente la compró Warner Bros. Y pasó a llamarse Warner Bros. Cartoons, que no sé si con ese nombre ha llegado ya directamente hasta 2026, pero sí que ya os sonará un poco más la Warner Bros. Cartoons, para todo lo que eran dibujos animados de la Warner. Entonces, podemos diferenciar desde 1930 varias etapas. Una primera etapa de 3 años, entre el 30 y el 33, que se llama la era Harman e Ising, que eran los animadores, los que hacían el trabajo. Porque Schlesinger era un poco el productor, el que mandaba, el que decidía, pero teníamos que tener a la gente que crease personajes, que dibujase literalmente. Entonces tenemos un primer corto de 1930 que se llama Hundimiento de la bañera, que ya os digo que ya desde entonces fue bastante exitoso. Luego tenemos otra etapa de 3 años entre el 33 y el 36, que es ya directamente la etapa que se la conoce como de Leon Schlesinger. ¿Por qué? Porque Harman e Ising, que eran los animadores, directamente dejaron la Warner en el 33, pues la típica disputa de me estás pagando poco o estás dedicando poco dinero a mis productos. Entonces, ¿qué ocurrió? Que todos los personajes que habían creado Harman e Ising se los llevaron porque tenían la propiedad intelectual, los derechos cinematográficos, ¿no? ¿Qué pasó? Que la Warner o la Leon Schlesinger Productions tuvo que crear nuevos personajes. Creó uno llamado Buddy, que era en aquel momento del 33 la única estrella nueva que había en la franquicia, pero pronto se convirtió en bastante impopular. Es más, ya históricamente después se la ha conocido como el peor personaje de la saga. ¿Pero qué era? Un chico, ¿no? Pues no sé, se llamaba Buddy, no sé si creo que era una especie de gato, pero no tenía mucha forma, ¿sabes? Pero claro, era el único. Entonces era con el que hacían los cortometrajes. Se llegaron a hacer hasta 23 cortometrajes de este tipo, entre el 33 y el 35. Solo en un espacio de 2-3 años, 23 cortometrajes está muy bien. O sea, iban un poco a destajo, ¿no? Porque estamos hablando, es la animación de la Warner, pero todavía no tenemos a ninguno de los personajes. No. Bugs Bunny. No. Esto es todavía bastante anterior. Es más, habréis visto producciones en blanco y negro, con esta línea muy gruesa. Esta, no sepia, pero esta nitidez bastante pobre, ¿no? Que también ocurrió en la Disney. Acordaros que el Mickey Mouse de los años 30 no tiene nada que ver con el Mickey Mouse del siglo XXI. Eso te iba a decir, ¿no? Este estilo de dibujo como Mickey, como el gato Félix, que son así con ojos grandes, con esas cejas así blanco-negro todo. Sí. Sí, totalmente así. Entonces, pues bueno, ya a lo que fueron, digamos, saliendo un poco del paso de esa ausencia de los animadores originales y pudieron recomponerse, pues cuando entraron nuevos directores como Tex Avery, que seguramente os sonará más, Fritz Freleng, Bob Kamplet, o sea, fueron o directamente les ficharon de otras empresas o ya trabajaban en la Warner, pero a un título, a un rol de animación mucho más básico, y fueron ascendidos a animadores de estudio, ¿no? Entonces, así es como en 1935 nació el Cerdito Porky, que es, digamos, un poco la primera de las estrellas que yo creo que sí que han sobrevivido hasta el siglo XXI, que es cuando estamos ahora. Entonces, crearon un corto, que este corto ya era de la Merry Melodies y se llamó I Haven't Got a Hat, o sea, no tengo un sombrero. Esto que sencillo. De ahí pasamos ya a otra etapa entre el 36 y el 44, donde tuvimos más personajes estelares, donde tenemos ya esa coloración de la propia Looney Tunes. Os recuerdo que hasta ahora solo Merry Melodies era a color. Entonces así es como se crearon nuevos personajes como el Pato Lucas, el del cazador, Bugs Bunny o Piolín. Sí. O sea, ya personajes que luego han sido franquicia en la saga. ¿Qué pasó? Que Schlesinger terminó vendiendo
el estudio de animación en el 44 a la Warner Bros. Y él se retiró. Y no sé si por la falta del trabajo o porque el hombre ya no tenía motivos para vivir, 5 años después falleció. Así que hasta ahí podemos Dedicado al contar, trabajo. la historia de este hombre. Pobre. Pero bueno, la Warner Brothers, no sé si la Warner Brothers Cartoons, que es como se llamaba ahora la compañía, siguió haciendo cortos, ¿no? Y haciendo largometrajes. Así es como llegamos a la siguiente etapa, que es la larga entre el 44 y el 64, 20 años, creo que es la etapa más larga de la que vamos a hablar hoy, que es la que se conoce como la época dorada, que os decía antes, ¿no? Entonces, se crearon los personajes más populares de los Looney Tunes, como Pepe Le Pew, que es la mofeta, Silvestre, sí. el gato, Yosemite Sam, que es el vaquero, Sí. que aquí en España le doblaba Pepe Mediavilla antes de fallecer, también es súper carismático, el gallo Claudio, Ah, sí. Marvin el marciano, Oh, me encanta. que creo que aparecía en algún momento en Ready Player One, en la película. No Sí, recuerdo. puede ser. Puede ser, sí. Sí. El Diablo de Tasmania también se fundó Oh. en esta época, que también es uno de mis favoritos. Sí, también me sin gustaba diálogo, solo gruñía, pero hacía Sí. ese torbellino Sí. y se lo iba cargando todo, era muy carismático. La Speedy, abuelita, que era un personaje que estaba ligado a Piolín y a Silvestre, ¿no? Ujú. Sí. La abuelita, que era la dueña, ¿no? De Piolín, Sí. creo yo. Speedy González también se creó en esta fase. Y en esta fase es donde llegamos a la creación de nuestros personajes de hoy, que es el Coyote y el Correcaminos, con un cortometraje de 1944 que se llama, ojo, que os va a molar, Fast and Furious. ¡Oh! Pero O sea, abri- rápido y peludo. abriendo Oh my camino. God. O sea, qué bueno. Sería encantado. inspiración Hostia, para pero- luego pero las es Fast que- and Obvio, Furious. obvio. Ostras. ¡Qué Inspiración total. fuerte! O sea, claro, estamos alegando para los oyentes que estén un poco despistados a la saga Fast and Furious. Pues claro, tenemos un corto en el 47 que se llama Fast and Furious. O sea, ya no es rápido y furioso, sino rápido y peludo. Me ha maravillado. Ostras, qué Ma- bueno. Es que es maravilloso. Esto es un corto de 7 minutos 07 segundos. Así que, bueno, un poco en la línea de lo que luego hemos terminado viendo, pero bueno, que me ha gustado mucho, la verdad. Entonces, en esta época de 20 años, la compañía llegó a ganar hasta 5 premios Oscar Hola. con sus cortometrajes. Ojito, muy bien, ¿eh? Ya pasamos a una siguiente, el 64 y el 69, que es la era de Patty Fellen y Seven Arts. ¿Por qué? Porque a mediados y finales de los años 60, los cortos de estos de la Warner Cartoons se fueron, no sé si decir subcontratando o pidiendo a otros productores. En este caso fue la productora de Patty Fellen Enterprises, al principio entre el 64 y el 67, y luego ya la Warner Brothers Seven Arts entre el 67 y el 69. Esto de Patty Fellen Enterprises fue un estudio de animación estadounidense que crearon ex empleados de la Warner Cartoons. O sea, esto ya lo hemos oído a veces en otros casos con animadores de la Disney que se han ido y se han fundado su propia empresa. Pues aquí la Warner no se ha quedado tampoco ajena a esto y también habrá tenido ex empleados que se hayan ido por su propio pie o enfadados por los tratos que tuvieran con la Warner y han fundado su propio estudio, pero bueno, que luego han conseguido, pues eso, estar en comunicación y subcontratarse a sí mismos. Entonces, esto con respecto a la de Patty Fellen Enterprises, que era la que os digo, de antiguos empleados, y luego tenemos la Warner Brothers Seven Arts, que operó como productora después de la Warner Bros. Cartoon, porque terminó cerrando el estudio de animación como tal. Entonces, siguió haciendo animación, pero medio subcontratado, medio con otro sello, ¿vale? Luego tenemos la siguiente etapa, que es entre el 70 y el 99, que es la época de la sindicación y el regreso a la televisión. Que es, digamos, yo creo que es la parte que nosotros hemos visto en España. O por lo menos la que nos ha llegado. Claro, la popularidad de Looney Tunes se reforzó cuando se empezó a emitir en televisión nacional. O sea, hasta entonces pues eran cortometrajes que ponían al inicio de otras películas, en el cine, pero que la gente no tenía tanta facilidad para ver. Pero yo creo que en el rollo audiovisual la televisión es la que más democratiza en cuanto a que todo el mundo puede acceder a ella. Una entrada de cine al fin y al cabo la tienes que pagar, una entrada de teatro, pero la tele es simplemente encenderla, ¿no? Entonces, por esa sindicación de que se pudiese ver tanto en la televisión nacional como en televisiones privadas, pero que pagasen por las licencias, es cuando en los años 50 se dieron a cabo diversos títulos y diversos formatos, ¿vale?
Hay un vacío, que os lo nombraba antes, entre el 69 y el 79, 10 años en los que básicamente no se hizo nada. Sí que tenemos... O sea, no se hicieron cortos nuevos y no se hizo activamente ninguna producción, pero es la época que yo llamo de los refritos. Porque básicamente lo que hicieron es coger productos que ya tenían y remontarlos para que los espectadores siguieran teniendo algo que ver en las televisiones. Pero eran todos refritos de producciones pasadas. En los años 70 y principios de los 90 tenemos esas recopilaciones de largometrajes, especiales de televisión, pero algunos básicamente centrados en Bugs Bunny y el Pato Lucas, que eran por aquel entonces los personajes más famosos. Entonces eran una mezcla de imágenes antiguas y nuevas. Digamos que todavía no eran refritos 100% como los que había habido ciertos años antes, pero todavía no eran títulos inéditos. Eran un mix, ¿no? Claro, con esta sindicación y estas emisiones en televisiones privadas es donde a veces había emisiones que no tenían nada que ver con la Warner. Es como el caso del que os voy a hablar ahora, que es el canal Nickelodeon, que es un canal básicamente dedicado a niños, ¿no? Pero que es propiedad de Paramount. Es propiedad de Viacom, que entre sus empresas matrices tiene la Paramount, ¿no? Entonces la Nickelodeon estuvo durante muchísimos años emitiendo, pues pagando lo que fuera, dibujos animados de los Looney Tunes. Es más, tenían un programa propio con título que se llamaba Looney Tunes en Nickelodeon. Toma. Esto fue entre el 88 y el 99, o sea, 11 años. Pero al tiempo, la Warner terminó echando cuentas y diciendo, pues no me termina de interesar que otros canales se beneficien de mi propia propiedad intelectual, ¿no? O sea, de mis productos. Así es como en el 99 todos los productos volvieron a la Warner Network por aquel entonces, ¿vale? Entonces... yo creo que lo emitido ahí es lo que terminó llegando a España, como os decía antes. O sea, no recuerdo si lo veíamos en televisión española o en Antena 3. Yo creo que en la 2. Yo creo que... eran los dibujos de la 1, ¿no? Yo creo que los veíamos antes incluso de que hubiera ninguna privada en España, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, o sea, de nuestra infancia. Sí, infancia. Pero bueno, por lo que os he contado, pues todos estos cortos que se emitieron en la televisión estadounidense, yo creo que es lo que luego ya ampliaron a nivel mundial lo que llegó a España. ¿Vale? Más adelante sí que hay spin-offs que han ido apareciendo, como los Tiny Toons, que eran pues los Looney Tunes jóvenes que asistían a la... Yo creo que esos son los primeros que yo recuerdo. Que los echaban... Los Tiny Toons. A ver, que tengo recuerdos activos de verlos porque los echaban a la hora de comer en la 2. Entre semana. Y yo me acuerdo de salir del cole a las 12, comer viendo los Tiny Toons y luego volver al cole a las 3. Pero es que, o sea, sí que tengo recuerdos vagos de ver los Loonies en canal. Sí, por pero las mañanas, los sábados y los pero domingos. Sí que tengo, vamos, como si lo cierro los ojos y lo veo, yo sentado en la mesa del comedor comiendo y viendo los Tiny Toons. Pues ves, yo los Tiny Toons como tal, sé que existen y he podido pillar alguna vez en algún canal, pero mi recuerdo más vivido es de los Looney Tunes, porque los adultos. ¿Tienes fecha de estreno de los Tiny? No, pero es en esta etapa que es entre el 70 y el 99, yo creo que esta es de los 90. Pues eso, Sí, teníamos claro, cuando íbamos al cole. 6, 7 añitos. Sí. Sí. Entonces, si estos Tiny Toons eran, digamos, los Looney Tunes jóvenes, es más, asistían a la Acme University. Sí. Bueno, jóvenes, pero estos eran los bebés que estaban como en una habitación. No, No, los esos bebés son son los- los Animaniacs. No, Sí. no. No. Los Animaniacs son los Animaniacs. Sí, no, Pero estos son los Looney Tunes niños. No. Los Animaniacs. Los Animaniacs es una serie propia Sí. que no tiene... Sí, o sea, pero la inspiración es como de niños, ¿no? O sea, había personajes niños. había una serie que eran los personajes de los Looney Tunes, que eran bebés, Sí. que estaban en una habitación como de bebés con cunas y Correcto. tal, y entraba la yaya Sí. que los cuidaba. Yo esa serie es la que yo conozco como los Tiny Toons. No, Sí. pero yo el recuerdo que tengo de los Tiny Toons son de Bugs Bunny, de la novieta esta que era rosa, pero más jovencitos, no tanto como bebés. Otra cosa es que a lo mejor a lo largo de la serie en algún momento saliesen como bebés. Baby pero Looney no- Tunes son los que dices tú, Diego. Vale, Baby Looney Y claro, Tunes. y son en 2001
Porque es que Lola no aparece hasta Space Jam. O sea, el personaje de la novia de Bugs Bunny aparece en Space Jam por primera vez. Claro, y los Looney Tunes que yo os digo, lo estoy mirando ahora, es de los 90, o sea, se emitió entre el 90 y el 95. Sí. Ahora, pues... Tiene los recuerdos un poco que los has mezclado. difuminados. Sí. Bueno, pues decir simplemente que tanto los Tiny Toons como los Animaniacs son ambas producciones de Steven Spielberg. Ojito. Ojito, este hombre que no sé cuántas horas tiene su reloj al día, pero se metía en cada producción que ojito. Ha habido otras etapas en la Warner, bueno, en la Warner dirigida a los Looney Tunes me refiero, aunque a mí ya me parecen como menos interesantes. Está la etapa entre el 2000 y el 2014 que se la llama de exploración de la red, que es cuando se decidió, lo de la Warner, que toda la biblioteca de los Looney Tunes y de las Merry Melodies sería exclusiva en Cartoon Network, ¿vale? Que es un poco lo que os comentaba antes de que ya no aparecía en Nickelodeon, también aparecía, por ejemplo, en la ABC, que es de Disney, y les dijeron, nada, que esto me vuelva. Y también ha habido en esta etapa remasterizaciones, con lo que algunos de estos productos pueden verse en alta definición, que yo creo que a este tipo de producciones le va bien un poco ese granillo, esa línea gruesa, sí. esa imagen difuminada, más que el 4K. Sí. Que a mí, si veo hoy una producción de este tipo 4K, me puede parecer falsa, creo yo. Sí, yo tengo que decir que a mí me pasa un poco eso, que me causa cierto rechazo verlos excesivamente modernos. O sea, a mí me gusta ese clásico, ese grano que decías tú ahora, Óscar. Yo veo eso y es que me emociona, me genera una emoción. Y veo los otros y digo, bueno, sí, lo veo, pero... Ese grano y esos fondos fijos pintados, ¿no? Sí, exacto. Lo que hoy sería el Stagecraft, ¿no? Creo yo. Sí. Antes eran fondos fijos pintados. Bueno, pues en esta etapa, que os digo, además de esas remasterizaciones y esa recuperación de la propiedad, más hablando del Coyote y Correcaminos, ambos personajes regresaron a la gran pantalla en una serie de cortos 3D, pero eran cortos que ponían en los cines precediendo a las propias películas de la Warner, que no tenían nada que ver con los Looney Tunes, no eran de dibujos. Por ejemplo, había una de perros, habréis visto un perro saltando en paracaídas, por ejemplo. Bueno, digamos que había películas de la Warner de corte infantil y que eran precedidas por este tipo de cortos. Así tenemos 3 cortos, uno que se llamaba Coyote Falls en 2010, Rabbit Raider también en 2010 y Fur or Flying también en 2010. O sea que fue un año en el que hicieron esa serie de cortos 3D y luego los fueron repartiendo. Entre 2015 y 2022 tenemos la época del resurgimiento, donde se anunció otra serie titulada Wabbit a Looney Tunes Productions, que más tarde se llamarían Los Nuevos Looney Tunes, que esto directamente iba a ser para una plataforma de streaming, la plataforma de streaming de Boomerang, que estaban en esos momentos aliados con la Warner, pero bueno, esta serie se canceló en 2020. Y luego había otra serie que se llamaba Looney Tunes Cartoons, que esta directamente se creó para la HBO Max, y que también fue cancelada en 2023. Se anunció que estaban preparando 2 series nuevas, una centrada en el personaje de Bugs Bunny, se llamaba Bugs Bunny Builders, y otra que se llamaba Twinie Mysteries. La primera se estrenó en Cartoon Network y en HBO Max, y la segunda directamente se canceló sin llegar a emitirse. Joder. O sea, no ha sido la mejor etapa para los Looney Tunes, esta de 2015 y 2022. Y por último estamos en la etapa de la que hablaremos hoy, que es la etapa entre 2022 y el presente, ¿no? Que se llama la de la propiedad de Warner Bros. Discovery, porque ya no es la Warner Brothers. Recordad que hubo ahí una fusión de compañías, Discovery entró en el paquete y ahora la compañía se llama Warner Bros. Discovery, aunque ya podemos anticipar que se ha terminado vendiendo a Paramount. Pero eso, digamos, va a terminar, o sea, va a tardar un poco todavía en que lo veamos, ¿no? En nuevas producciones. Entonces, en esta desde el 2022 tenemos un reinicio de los Tiny Toons, llamado Tiny Toons University. Luego tenemos una película que se llama Looney Tunes El día que la Tierra explotó, que esa es de animación total, es de 2024, pero que terminó siendo distribuida por Ketchup Entertainment. Quedaos con ese nombre, vale, porque hoy hablaremos más de Ketchup Entertainment. Ketchup, ¿vale? Entertainment. Luego, el 31 de diciembre de 2022, se retiraron estas cosas que hace
HBO Max, pero que también hace la Disney, que hace Netflix, eso de que de repente te quitan de la plataforma de streaming productos. Sí. Y dices, pero vamos a ver, si yo sé que estaban hace un par de meses y que sé que es propiedad de la empresa matriz de esta plataforma de streaming, pues por ejemplo se retiraron 256 cortos clásicos de Looney Tunes Joder. y de Merry Melodies de la HBO Max. Que yo en ese caso me siento estafado. O sea, es en plan, yo pago todos los meses mi cuota, quiero poder ver toda la propiedad intelectual de la Warner. Quita ¿no? cualquier cosa además, pero no quites los cortos clásicos, ¿no? O sea, Oye, que es pero como que- tú... Es como tu esencia. Quitas series que has hecho nuevas que no estás muy conforme y tal. Pero, hostia, los clásicos, que es tu Pues, base. Pues escucha, digo que en los años, no sé si fue 80-90, creo que fue Oscar, hubo una autocensura de varios de los cortos Sí. clásicos porque estereotipaban mucho, pues por ejemplo, se quitaron los de Speedy González en un principio, Sí. Y porque también estereotipaban hubo a problemas los con la mexicanos. mofeta, ¿no? también con la Hostia, es que mofeta. la mofeta era un poco... Bueno, Era francesa, ¿no? era un poco Sí. acosador. Sí, pero era muy estereotipado también. Sí. Y luego quitaron con- también algunas de la Segunda partes de Guerra Mundial. violencia. Sí, sí, quitaron partes de violencia, exacto, partes un poco así como que todas las partes estas de la mofeta un poco así rollo acoso sexual. Y luego todas aquellas que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial los quitaron porque, claro, se estereotipaba a los alemanes, a los japoneses y un poco menos a los italianos, pero también lo hacían, entonces como que los quitaron. Ostras. Pero Es hubo- que a lo largo de la historia del cine se han hecho cada cosa Sí. que Bueno. las vemos hoy Claro. y decimos, ostras, Ostras. esto no sobrevive un No. revisionado, ¿no? Pero joder, No. pero al final es historia de la Claro, televisión. claro. Hubo un No, si yo movimiento estoy en para contra de esa recuperarlos, censura. Hubo un movimiento para recuperarlos y creo que hubo algo en ese sentido. Ahora no estoy muy segura, lo digo un poco así de cabeza porque lo leí hace un par de días, pero creo que hubo algo como que sí que se recuperaron o sí que se pusieron, pero bueno, que al final... Sobre todo los de Speedy. Sí, pero vamos que yo creo que si hay realmente un discurso con el que ya no estás de acuerdo, que está muy estereotipado a un tiempo pasado, creo que se arregla poniendo un disclaimer al inicio, en plan, los hechos que van a ver representados, bla, 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 como se hizo, bueno, creo que se sigue haciendo con, lo que el libro se llevó, ¿no? y Sí, con algo de con Disney. Disney. Pero no me lo quites porque si no, por ejemplo, a día de hoy podríamos cancelar toda la serie de cómo conocí a vuestra madre Totalmente. solo por el comportamiento de Barney. Sí, 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 sí. Sí, Además, sí. Bueno, lo hacemos. además Y el de la Ted, revisioné hace poco. que es tóxico. Es súper tóxico, Ted. Es red flag. Pero bueno, lo que decimos es historia del cine o historia de la televisión, ya está hecho. Ha habido mucha gente que ha invertido su trabajo y su tiempo. Pues ya está, lo ves. Si quieres poner un mensaje, lo pones y luego ya cada uno evalúa, ¿no? Las bondades o los defectos de esa producción. Pero bueno, estamos en la edad actual. Habíamos tenido varios anuncios. En agosto del 24 se informó que Warner Bros. Pues planeaba relanzar una serie de películas en el cine Sí. sobre los Looney Tunes, pero ya a partir de 2028. En la Cinema Comic Con de 2025 se anunció que estaba en desarrollo una nueva película de los Looney Tunes. Y ya en enero de 2026, que es lo último de lo que os voy a comentar hoy, la Warner Bros. Pictures Animation dio luz verde a una nueva película de Speedy González, precisamente, Toma. si decíamos antes que en su ¡Ole! día se había quitado todo por estereotipado, ¿no? Jodo. Pues está en desarrollo ahora mismo una película de Speedy González. Pues a ver cómo lo haces siendo políticamente correcto. Porque, o sea, Bueno, a ver, si eres mexicano, no pasa Claro. nada, ¿no? Pero Ya. córtate un poco con avergonzar a tu patria, ¿no? Claro. A ver, que ahora Esa patria matriz de México. la comunidad hispana y mexicana dijeron que ellos sentían mucho cariño por Speedy González en su momento cuando lo retiraron. O sea, en plan, no lo quitéis, que a nosotros nos gusta. También te digo una cosa, ¿quieres relanzar un poco la franquicia Looney Tunes y me haces una película de Speedy González? Sí, que además le iba a decir que es como un personaje de los más menores, ¿no? Claro. Pues a mí también me Looney Tunes. gustaba Speedy. Como Marvin el marciano también es bastante menor. Sí. Es siempre acompañante de Bugs Bunny. Bueno, yo sobre todo lo recuerdo como de Bugs Bunny. Sí. Sí, yo creo que así como personajes super pro tenemos al propio Bugs Bunny, pero a mí Bugs Bunny me terminaba cansando. Es demasiado, Porque sí. Es como Sí. Seiya en Los Caballeros del Zodiaco, parece que es el protagonista. Y no, tío, o sea, No, hay hombre, personajes mejores que tú. pero A mí era me la gustaba cabeza de mucho. cartel.
de Looney Tunes. Pero a mí, por ejemplo, me gustaba la ironía, el sarcasmo del Pato Lucas. Oh, Esa socarronería. Yo ya desde pequeño, desde niño, captaba ese humor ácido. del Pato el Lucas. fracasado. Es Oye, el yo constante todavía fracasado, tengo- ¿no? Yo todavía tengo un peluche del Pato Lucas, ¿eh? Claro. O sea... Eso no expira. Eso no no, prescribe. no, no. A mí me ha gustado mucho también siempre Sylvester y Piolín. Pues Sí, pero en Sylvester y Piolín tenemos un poco comparativa, efecto espejo, con el Coyote y el Correcaminos. Sí. El pobre Sylvester Sí. nunca terminaba atrapando a Piolín. No, claro. Y Piolín a veces era un poco insufrible. Sí. Ese era el niño repelente, ¿no? Sí, Ese que hombre. se sube a una mesa y te empieza a recitar todas las cosas del colegio, pues era un poco sabidillo y se en plan, oye, pues a lo mejor Sylvester también tiene que comer, el pobre. Pues a mí me pasaba que no eran los que más me gustan, los veía, sí, o sea, era, Silvestre Piolín, porque cuando era más pequeña, pues Piolín me enternecía mucho, ¿no? Pero luego más mayor era como, no puedo con este bicho. Y encima a muchas de mis amigas les encantaba, era como, Piolín Qué en todo, mono. en las carpetas, no sé qué, y yo era como, no me ¡Que se gusta. lo coma ya! Se lo coma de una vez el gato. Entonces, pues bueno, la película que vamos a ver hoy de Coyote vs. Acme, como decíamos, mezcla acción real con animación integrada. Que en realidad he estado buscando un poco un repaso. Primero voy a repasar las de la Warner y luego ya las de otros estudios. Pero, por ejemplo, la Warner no tiene tanto de este tipo de producto. Por ejemplo, tenemos la Space Jam Sí. del 96, que ya hicimos en su día podcast de Space Jam Legacy, New Legacy, y hablábamos casi todo de la Space Jam, ¿no? Ya fue un éxito en aquel momento, porque de 80 millones de presupuesto se tuvo 250 de recaudación. Si recordáis, estaba dirigida por Joe Pytka y estaba protagonizada por el mismísimo Michael Jordan. A pachas, creo yo, que con ese cameo de Bill Murray que me Hostia, dio qué la bueno. vida Que a está la película, genial. ¿no? O sea, tengo yo la imagen en la cabeza de Bill Murray por ahí jugando a golf. Es Que hacía del propio Bill Murray. Sí, ¿no? hacía de Sí, sí claro. mismo. Sí, sí, A mí- sí, y sí. Michael Jordan hacía de Michael Ah, Jordan. sí, eso De es. Michael Jordan, Sí. exactamente. Luego también tenemos una que se llama Looney Tunes de vuelta a la acción, que es de 2003, que esta estaba dirigida por Joe Dante, ojito, Ostras. Sí. y protagonizada por Brendan Fraser Sí. y Jenna Elfman. Sí, sí. Vale. Pero no le fue muy bien, porque tuvo 80 millones de presupuesto y solo 69 de recaudación. Y luego ya por último, hace unos pocos añitos, tuvimos esa secuela de Space Jam A New Legacy, en 2021, que bueno, tampoco es que le fuese muy bien, porque de 150 millones tuvimos solo 164 de recaudación, y esta estaba dirigida por Malcolm D. Lee y protagonizada por LeBron James. O sea, buscábamos un poco el mismo formato, Claro. jugador de baloncesto o exjugador de baloncesto como había sido Michael Jordan en el 96, pero con LeBron James, pues que en aquel momento del 21 era casi, te podría decir, el mejor jugador de Sí, la NBA. de ese ¿no? momento sí. Yo no la llegué a ver, la nueva Space Jam. Yo tampoco. Pero bueno, esto con respecto a la Warner. Otros estudios como la Universal, la Paramount, la Disney, ha hecho durante toda la vida, o sea, recordad Mary Poppins Mary en el 64, Poppins. que también mezclaba acción Sí. real y animación no muy protagonista, creo. Pero bueno, por ahí estaba, un toque de animación, ¿no? De vez en cuando. Y la bruja Eh, novata. Ahí hay bastante animación. También la bruja. Es que la bruja. Yo a veces Las te mezclas. confieso que mezclo escenas de la bruja novata y de Mary Poppins. Ya. Porque es el mismo mood. Es que, claro, es que son el mismo estilo, totalmente. También tuvimos en el 77 una un poco más desconocida, Pete's Dragon. Pedro y el sí, dragón sí, Elliot sí. se llamó en España. Sí. Yo esta también la he visto. Por supuesto, la Stuart Little del 99, ya Ay, aquí qué ya con linda. más animación de ordenador. Alvin y las ardillas en Sí. 2007. Están muy de moda porque han salido varias. La de Paddington, el hocico este que va con Yo el la he chubasquero. visto, A mí me encantó esta película. Es que creo que doblaba o aparecía Iwan McGregor, si no recuerdo Sí, mal, ¿no? sí. Bueno, yo la del año pasado es que fui a verla al cine. O sea, me encantó. Sale también Antonio Banderas y todo. Es muy divertida. Paddington en la Sí, porque selva o algo así. Paddington es de 2014, la Sí. que viste tú sería la segunda o la tercera. Es la pa- tercera la que vi yo. Paddington Mm. en la selva, creo que se llamaba. Y fui con mis amigas al cine porque me gustan las Paddington. O sea, es un personaje que me es entrañable. Tenemos una película de 2020 que fue tratada en el 1x01 del sótano de Bruce, que es Sonic, la película. Pues también tenemos esa imagen real mezclada con animación 3D, bueno, 3D, animación CGI. Lo que en Wikipedia dice animación por computadora. La computadora.
Tenemos Tony y Jerry, la película, en 2021. Tenemos una de Disney que, bueno, es que me declaro enamorado de ella, que es Chip y Chop, Oh. los guardianes Oh. rescatadores. Qué grande. Cogí el Qué testigo de bonita. Roger Rabbit, esa película. Totalmente, porque es una Chip y Chop de a día de hoy, como si muchos años después del éxito de esa serie de animación, pues se tuviesen que enfrentar a la vida real en el siglo XXI. Y es muy adulta esa película, creo yo. Claro, es que estamos hablando de estas películas de animación en imagen real, pero yo creo, me gustaría diferenciar entre dos, en las que la animación, como Mary Poppins o Una bruja novata, es para hacer ciertas partes, meterle un toque distinto a algunas partes, o en Sonic, por ejemplo, que es para animar ese bicho dentro de la película, ¿no? Y las películas en las que los personajes saben que están conviviendo con personajes animados, ¿no? Como Roger Rabbit, por ejemplo, o esta de Chip y Chop, o lo que va a pasar con esta película del Coyote. Que son muy curiosas porque, claro, o sea, la convivencia entre humanos normales y personajes animados, pero que con sus físicas, con sus tropos, con sus, ¿no? Que es como distinto. Sí, sí que varía. También pensaba también en este sentido también Detective Pikachu. También. Sí, es de este sí, estilo, Detective Pikachu. A ver, también hay es muchas, muy me chula. he quedado aquí con unas cuantas, Sí. pero hay muchas. También hay una en Netflix que no he visto, pero se llama El pájaro loco, lío en el campamento. Ay, que muy es mala, 2024. pues malísima, Que yo malísima, pues que ¿eh? soy súper fan del De pájaro Joder, loco, pues pero súper fan. es un insulto a los chavales. Ah. Sí. Muy mala, muy mala, muy mala. Hay algunas así bastante bizarras, como hay una de Brad Pitt que se llama Una rubia entre dos mundos. Sí, esta yo la he que visto también. la debieron ver 4. O sea, Sí, es sí. una cosa Y uno de ellos era Andrea. con Sí. un Brad Pitt jovencísimo. Muy joven. Hay una, no sé si es de Bill Murray, no sé quién es, que es como de ocurre medio fuera, medio dentro del cuerpo, que es como de un tío que enferma y es que no me acuerdo cómo se llamaba. Ah, me acuerdo de lo que dices, haber visto el trailer en el cine, Sí, pero nunca es la que llegué no a ver. Sí, pues yo sí que la vi, estaba chula, pero no le consigo poner nombre, ya la buscaré. Y bueno, me estaba dejando para el final, aunque ha tenido que salir nombrada ya varias veces en el podcast de hoy. Mira que todavía estamos casi al inicio. ¿Quién engañó a Roger Hombre. Rabbit? Del 88, Joder. de Robert Zemeckis. Que ya os digo que los propios creadores de Coyote vs. Acme han reconocido inspiraciones Hombre. en esta película. Sí, ¿no? O sea, es como una de las películas de nuestra infancia, pero que fue en la que eclosionó este tipo de cine de mezclar acción real y animación. Sí. Y además es como el hito de lo que yo decía, de la mezcla de universos, ¿no? Porque los personajes de acción real de la película saben que están conviviendo con estrellas de la animación, ¿no? Y es que además son como dos universos, el de la animación y el de la imagen real, unidos como por una puerta. Sí, porque es como que se abre a un Se multiverso, rasga ¿no? el Se continuo rasga. espacio-tiempo. Exacto. Sí. Y cómo juegan también con los humanos, con las idiosincrasias de los animados. Muy chula. Tenemos que traerla un día, en alguna temporada. ¿Quién engañó yo a Roger Rabbit? Debería tener sótano, sí, ya está tardando. ¡Ostras! Es más, en esta ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Varios personajes de los Looney Tunes aparecieron Sí. pues Sí. haciendo cameos en la película. Sí. O sea, por ejemplo, que si Bugs Bunny, el Pato Lucas, Porky, Piolín, Yosemite Sam. Y es la única vez que personajes de los Looney Tunes han compartido tiempo en pantalla con sus rivales más directos, que son los de Disney. Los Disney. Y que la Disney ha cedido un poco a que apareciesen. Bueno, la Warner y la Disney han cedido. Porque esta película de ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Yo no sé si era La de Paramount. la Disney. Era de la Paramount. Vale, bueno, pues que ambas compañías han cedido sus personajes. Pero sí, Disney estoy leyendo que fueron productores de la película de alguna forma. Vale. Bueno, eso con respecto a de dónde venimos, para que supierais un poco de historia, pero si queréis nos podemos meter un poco, pues ya un poco con la película de hoy, Coyote vs. Acme, Venga, sí. con su equipo técnico, ¿no? Venga, adelante. Pues mira, esta película la va a dirigir Dave Green.
que bueno, él empezó un poco como asistente de producción en películas como Spider-Man 2 en 2004, la de, ya lo diré, Sam Raimi. Sam Raimi. También en Spider-Man 3, aquí como asistente de producción, ¿vale? Luego pasó a hacer videoclips, sobre todo de Miles Fisher y de TJ Miller. Ha sido director de una serie de televisión de zombies llamado Zombie Roadkill, no sé si te suena. En absoluto. También estuvo dirigiendo algunos cortos, como Nuevo Romance en 2011, que tenía algún tipo de relación con Destino Final 5. Y también el corto Marca M por Asesinato en 2011. Claro, en inglés M de Murder. Y luego ya como director de largometrajes como tal, su debut fue en una película de Disney llamada Tierra de Eco. Que esta fue directamente vendida a distribución. Ya la Disney la rodó, pero luego se desentendió de ella en 2014. Y luego... Tortugas Mutantes Ninja Adolescentes Fuera de las Sombras, que es la segunda parte de esta, se la recordarás tú, esta la de imagen real, era, ¿no? Sí, era era de animación 3D, que tuvo bastante éxito. Sí, pero hostia, esta película a mi hija le gustó bastante, y eso que creo que todavía no la ha entendido, porque es una película muy complicada. O sea, porque es una película de viajes en el tiempo, que es además de hace un par de años, ¿no? Esta segunda parte es de 2016, ha llovido ya. O igual estamos hablando de diferentes. Igual estamos hablando de diferentes. Sí. También es de la Paramount, pero claro, porque la Paramount retendrá los derechos cinematográficos. Esta se llama Teenage Mutant Ninja Turtles Fuera de las Sombras. Que si bien la primera, que era de Joe Lieberman, fue un exitazo increíble de recaudación. No, pero la de Fuera de Sombras es la de imagen real. Sí, pero que no es la de nuestra infancia, te quiero decir. ¿Te acuerdas la de nuestra infancia? Es la de... Todo el mundo si las habéis visto, la reconoceréis como las tortugas negratas raperas. Porque son... Bueno, pero siempre han tenido ese rollito, ¿no? Sí, pero en Sí, o sea, sí. tú velas y verás, hostia, son tortugas del Bronx. Un especial de las tortugas ninja quizá también. Guau. También que estaría enfrentarnos. guay, ¿eh? Pero sobre todo hablando de esa De las película, yo creo que es de los viejas, 80. De las viejas. Las dos, que las dos son muy buenas. ¡De puta madre! Las dos son muy Ostras, buenas. yo las fui a ver al Splinter. cine, a mí me encantaron. Pero porque me gustaban también mucho los dibujos. Sí. Y bueno, pues este director está trabajando ya en preproducción de una siguiente película llamada Hex, H-E-X, pero que no tengo información de qué va, simplemente que quede ahí como que va saltando de un proyecto a otro. ¿A quién tenemos de guionistas aquí? Pues bueno, vamos por partes, porque esto es complicado. Tenemos de guionista principal a Sammy Burch, pero claro, basándose en los personajes originales de Chuck Jones, que fue el animador en la Warner. La historia es de Sammy Burch, James Gunn y Jeremy Slater. Toma, James Gunn. James Gunn. Valor seguro, ¿eh? Claro, pero basándose en un artículo de 1990 de la New Yorker, de la revista New Yorker, que se llamaba ya Coyote vs. Acme, Toma. que es un artículo de Ian Fraser. Os lo voy a contar todo, así que tranquilos. Vale. Venga. Entonces, vamos por partes, que diría ya que es el destripador. El creador de los personajes, Chuck Jones, que era uno de los animadores de la Warner, como decíamos antes. Ya nos dejó en 2002, así que mano en pecho. Claro, trabajó en la Warner desde 1933. Y entre otros personajes que creó están el Coyote y el Correcaminos, Pepe Le Pew y Marvin el Marciano. Esos son directamente de Chuck Jones. Claro, en el 62 salió de la compañía y fundó un estudio de animación que se llamaba Ship Tower 12 Productions, con el que produjo pues cortometrajes para la Metro Goldwyn Mayers, incluido una nueva serie de Tommy Jerry y un especial de animación de El Grinch, ¿vale? Trabajó junto al animador Richard Williams en la película ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Ya os dais cuenta de que no va a ser la última vez que la nombremos, pero trató con ella sobre todo en las primeras etapas de la producción. Y luego se quejó de que todas las decisiones creativas estaban muy supeditadas a lo que decidía Robert Zemeckis. A ver, señor Chuck Jones, Robert Zemeckis era el director de la película. Si las decisiones no están supeditadas a él, que venga Dios y lo vea, ¿no? Sí que hay que decir que sus producciones tuvieron varios premios Oscar, tanto en su etapa en Warner como en su etapa fuera de ella. O sea que, pues, bien, ¿no? O sea, un tipo de talento. Y os quiero dar dos datos. Porque el director Joe Dante, que era un gran admirador del trabajo de Chuck Jones, lo incluyó como cameo en la película de los Gremlins. O sea, aparece por ahí
Hostia. En una escena donde están enseñando al protagonista a dibujar, pues el que le está enseñando a dibujar es Chuck Jones, ¿vale? Y otro cookie dato que te gustará bastante, Andrea, y que le gustaría Sí. a Dave Ricumato, desde aquí un saludo cuando le escuches el programa, es que hay un asteroide, el asteroide 11.356, que se llama asteroide Chuck Jones, y que fue nombrado así, pues en Por su él. honor. ¡Oh! Me encanta. Entonces, como os digo, tenemos a Chuck Jones que creó el personaje, Coyote y Correcaminos. Ya decimos que esta película está de alguna manera inspirada en un artículo que publicó Ian Fraser. Pues ¿quién es Ian Fraser? Pues un escritor y humorista estadounidense que en 1990 escribió pues una serie, una colección de ensayos cómicos para la película The New Yorker, que es como súper famosa en Estados Unidos, ¿vale? Para la película, para claro, la revista. para la revista. No tenía nada que ver con ninguna serie, ninguna película, era simplemente, pues, lo hizo como artículo para la revista, ¿vale? Claro, esos ensayos cómicos narraba la celebración de un juicio que se desarrollaba en el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos, en el Distrito Suroeste, en Tempe, Arizona. Era un caso con la jueza Joan Cuyaba presidiendo, y era un juicio en el que el Coyote demandaba a la Acme Corporation, que era un fabricante de productos explosivos, porque habían sido comprados por el Coyote para ayudar a cazar al Correcaminos, pero estos productos siempre salían mal y de forma desastrosa. Qué bueno. O sea, esto ya aparecía en el artículo de 1990. Es que la historia estaba ahí, ¿eh? Sí, que está ahí, sí. O sea, yo creo que la historia te la pedía, ¿no? Hombre. Totalmente, o sea, Sí, es sí, que sí. era de lo que nos quejábamos todos siempre, pero tuvo que llegar algún iluminado para hacerla en formato película, ¿no? Entonces, claro, en base a este artículo tenemos a este trío de guionistas, James Gunn, Jamie Slater y Sammy Burch, que idearon la historia general de lo que iba a ser la película. Pues a James Gunn no hace falta presentarle, pero bueno, copresidente de la DC Studios en este momento, junto con Peter Safran, director de Guardianes de la Galaxia, creador de la serie de Peacemaker, o más recientemente el director de Superman, que también la hemos traído por aquí por el sótano. Y jefe total actual de DC, ¿no? Sí. Claro, totalmente. Bueno, co-jefe. Ah, Manda a partes iguales con Peter Safran, pero digamos que James Gunn es el que dirige la parte creativa, bueno. y Peter Safran es el que está todos los días como un oficinista intentando cuadrar las cuentas. Y luego Jeremy Slater ha sido guionista de Los Cuatro Fantásticos, la mala, la de Miles Teller, ¿vale? Esa malísima que también con Michael B. Jordan creo que salía, que ya hemos dicho alguna vez en algún podcast que se hizo para que no caducasen los derechos cinematográficos, ¿no? Pero que es mala con avaricia. Pero bueno, también luego ha sido guionista en The Umbrella Academy, que creo que a todos nos gusta sí. por aquí, y de Caballero Luna, de la serie de la Marvel. Cómo me gusta esa. Me encantó. Y Sammy Burch, que aparte de ser historia a pachas con estos dos suya, es la que hace, digamos, de guionista principal, la que ya ha escrito los diálogos, ¿no? Sí. Pues Sammy Burch ha sido guionista en Secretos de un Escándalo, que es una película de 2023 de Natalie Portman y Julianne Moore, también de Late Fame, Fama Tardía en 2025 con Willem Dafoe, bueno, que no es una novata, que ya tiene su bagaje. Luego de productores tenemos a James Gunn y a Chris DeFaria. A James Gunn ya le hemos presentado. Chris DeFaria, su familia tiene una plantación de tabaco. Hostia, Es una broma por lo de Faria. Qué Ya. malo, tío. Ya. Los chistes que te preparas no suelen salir. No, bien. no. Ostras. Es una broma. Chris Es que DeFaria. nos hemos quedado un poco en Ah. silencio los dos, ¿eh? Además, he escrito en mis notas, Chris DeFaria, su familia tenía una plantación de tabaco. Y entre comillas he puesto, esperar silencio. No os preparéis los chistes, mal. Bueno, ahora hablando en serio. Ha producido películas de terror como Amityville, que a lo mejor las conoces. Hay Diego. 20.000. Hay 20.000. Pero también otras infantiles como Gatos y Perros o Tom y Jerry, la de animación real que hemos hablado antes, que es la de 2021, ¿vale? Sí. Pero bueno, es que Chris DeFaria fue presidente de DreamWorks Animation, donde pues desarrolló un poco todo el uso tecnológico del estudio, y antes de eso había sido presidente de la sección de producción digital y tecnología de la Warner Brothers. O sea, está aquí como productor porque es el que trae la parte de la animación, ¿vale? Aquí vamos a tener en la música pues al compositor Steven Price, que ha hecho ya anteriormente otras composiciones como Bienvenidos al fin del mundo, Corazones de acero, que es la de Brad Sí. Pitt, Fury, también se la conoce como tal. Ha sido el compositor de Escuadrón Suicida, la de David Ayer, no la de James Gunn. La mala. Sí. Bueno, eso sería cuestionable, ¿no?
Bueno, Pero bueno, la mala. La mala. Yo creo que tuvo más recaudación que la de James Gunn, porque la de James Gunn, aunque se la vende como la buena, luego no fue tan bien en salas. Pero bueno, la mala. Vamos a dejarlo ahí. También ha sido el compositor de Gravity, la Y película de ganador Sandra del Bullock, Oscar. ojo, que por la que ganó el Oscar. Sí, sí. Y luego en cuanto a películas de animación, porque diréis, hombre, las películas que me estás diciendo no son muy infantiles. Pues también ha hecho composiciones para películas de animación como Wonder Park, que aquí se llamó El Parque Mágico en 2019, y Más allá de la luna en Sí. 2020. Y sí que es verdad que trascendió, sobre todo cuando cancelaron la película de la que hablamos hoy. Porque yo luego os cuento la historia de la cancelación. Pues cuando cancelaron la película trascendió, lo anunció el propio Stephen Price, que había compuesto una banda sonora ya por aquel entonces, porque la película estaba terminada, y compartió una versión coral de los efectos vocales del Correcaminos en la Obertura 1812 de Tchaikovsky. Sí. Pues es la había recompuesto con bips bips Bip, bip. del Correcaminos y la había llamado Coro Mip Mip. Bueno, hasta ahí, ¿no? ¿Ya has encontrado eso? Bueno, yo la he escuchado, pero Eso es- no sé cómo hacerosla llegar. Yo, seguro que está en YouTube. ¿A qué actores tenemos por aquí? Pues protagonizando, aunque digamos que el protagonista va a ser el Coyote, el protagonista de carne real, de imagen real, va a ser Will Forte, que va a ser Kevin Avery, que va a ser el abogado del Coyote. Me encanta. Sí. Es un comediante que viene de la Saturday Night Live y uno de sus papeles más representativos es The Last Man on Earth, que trajo en una despensa Diego, ¿verdad? Me encanta este encanta. tío. Él ha tenido papelitos en largometrajes como Rock of Ages, en Fanboys. Es también actor de doblaje, ha sido la voz en películas de animación como Lluvia de albóndigas o Shaggy, que es la película de animación de Scooby-Doo. Y tiene un papelito chiquitito. Si habéis escuchado la reacción de Robin de La Vuelta al Mundo en 80 días, sabréis que soy un gran fan de esa obra. Pues en La Vuelta al Mundo en 80 días, la de Jackie Chan, él sale haciendo un papelito chiquitito. Entonces, pues bueno, tiene papeles pequeños, pero yo creo que a este actor le faltan grandes papeles, Sí. ¿no? Coincidís conmigo. Sí, porque además es un tío Sí. gracioso, es un tío muy gracioso. Este va a ser el abogado bueno, el abogado del Coyote, pero vamos a tener un abogado malo. El villano va a ser John Cena, que es Buddy Crane, va a ser el abogado de la corporación Acme. Corporación Acme. Claro, él es ex luchador profesional, reconvertido actor, ¿no? O sea, pero bueno, y luego ya como películas ha hecho The Marine en 2006, 12 Rounds en 2009, La Reunión en 2011 y también ha caído en la saga Fast and Furious, Hombre. en la 9. Sí. Y ya en Escuadrón Suicida, la de James Gunn, haciendo el personaje de pacificador, que le llevó a hacer luego también ese remake en forma de... Bueno, no remake, ese spin-off en forma de serie de televisión que es The Peacemaker, que tiene 2 temporadas y que hemos podido disfrutar. No sé si vosotros habéis visto, creo que en alguna otra despensa habéis dicho que no la habéis visto. Yo no. ¿Peacemaker? Sí. Sí. Tú sí, Diego. Me encanta. Me encanta. Es que además, o sea, es un tío que a mí me gusta cómo actúa y me parece que tiene bastante vis cómica, ¿no? Incluso más Sí, sí, que... sí. ¿Cómo se llama el de Guardianes? El otro luchador... Batista. Batista. Dave Bautista. Batista era el dictador cubano. De Batista. No, Bautista. Bautista. Me parece que es incluso más gracioso que Bautista. O sea, y John Cena sí que me parece que da como el personaje este del pacificador, este tío ultra grande, ultra musculado, Sí. pero como tontorroncillo, ¿no? O sea, como de buen corazón y un poco que le falta una huica, ¿vale? Y a mí me parece que el tío lo hace bien. Igual es que es así, pero eso lo hace tan bien. Pero hostia, lo que veo del tráiler de esta película, a mí me gusta cómo lo hace él. Sí. Sí. A mí también. Sí, sí, totalmente. Así como ya se le ve, ¿no? La vis de villano. Pero vamos, lo de tontico y tal, yo creo que es algo unido directamente al personaje del pacificador. Claro, sí. Porque sin haber visto yo otras producciones suyas, no creo que sea así. Es más, lo que hemos podido ver en el tráiler, luego hablaremos del tráiler, pues ya no tienes esa imagen de tontico. No, por eso digo que es un buen actor, ¿no? Sí, O sea, sí, que no, sabe sí, hacer estoy de el acuerdo. personaje en el pacificador, sabe hacer muy bien de ese personaje. Entonces, hostia, yo lo veo bien, a mí me gusta. Sí. Pues tendré que ver el pacificador. Sí. Hombre, es que ya tardas. Pero ¿Has visto vamos. la de Escuadrón Suicida de James Gunn? ¿La has visto?
¿Esa cuál es de las dos? La La buena. última que salió. No, menos actores, hombre. Bueno, pues tienes que ver primero la película y luego ya te metes con la serie. No, Di pero la la primera. La mala. La Pues, mala, la de Will no. Smith. No, esa no. Pues la otra. Mucho mejor, ¿eh? Pues es que me dio pereceta. No, pues no te la pierdas, ¿eh? Muy chula. Es James Gunn, es puro James Gunn, puro Guardianes de la Galaxia, ritmo, Sí. musicaza. Ese O rollito. sea, bestial. Si te gusta Guardianes de la Galaxia, te Me gustará. encanta Guardianes Sí, de sí, la Escuadrón Galaxia. Suicida. Montaje Es- súper son chulo, mis favoritas. unos giros tremendos. Muy buena, muy buena. Venga. Y el va. Ya no pacificador, alienígenas que son pulpos. el Unos pacificador, tallas de mar. solo por las intros, o sea, qué barbaridad. Guau. Qué barbaridad. Cine, puro cine. Bueno, entonces primero, Bueno. primero me veo la película y Claro, luego la serie. claro, claro. Venga, vale. Eso es. Deberes Digo de yo que verano. tendrás todo en HBO Max. Que como pagamos tú y yo a pachas, Exacto. Sí, sí. pues, tienes acceso. Es gratis. Es gratis. Para mí es literalmente gratis porque la pagan. Lo mismo que para mí Disney. Porque la paga Oscar. Bueno, volvamos a la película por un momento, Coyote versus Acme, porque ¿quién más sale por aquí? Pues Lana Condor, que va a ser Paige Avery, la sobrina de Kevin Avery, Sí. del personaje de Will Forte. Ella es una actriz y youtuber, ojito, Bueno, vietnamita los youtubers. estadounidense. Heredarán en el mundo los youtubers. Pues ya la hemos visto en X-Men Apocalipsis o en Alita, Ángel de Batalla, Sí. ¿vale? Luego tenemos a PJ Byrne, que va a ser Bill Pelícano, pues otro abogado de la corporación Acme. Ya la hemos visto en Comodios, en El Lobo de Wall Street, en Uncomplete Unknown. Bueno, así un tipo también con cara de tontico, de gráficas, pero bien. Tom Bell ha aparecido en algunas series, algunas pelis, pues va a ser otro aliado de Coyote y de Kevin Avery, de su abogado, pero no ha trascendido demasiado. Al igual que no ha trascendido mucho el personaje de Martha Kelly, que ha salido en Historias de un matrimonio, que es la de Adam Driver, Sí. Spider-Man Homecoming, que es la guía turística en esa película. Y seguramente Diego y yo la conoceremos más por Euforia, porque es Lori, Yo también la la he visto. narcotraficante. ¿No? Ah, pues mira. Yo también me gusta mucho la serie. ¿Y quién sale también por aquí? Pues Luis Guzmán, que va a ser el juez, el que se encargue de Oh. supervisar el juicio, ¿no? Que lo hemos visto en series como Oz y Narcos, en películas como Traffic y Boogie Nights, pero últimamente ha sido Gómez Adams en Oh. la serie de Netflix Miércoles. Y por último quiero nombrar a Eric Bauza, que él es actor de doblaje habitual en los Looney Tunes y en Merry Melodies, pues que también va a aparecer por aquí, poniendo su voz, eso sí. Él ha sido doctor de doblaje de Bob Esponja, del Libro de la Selva, de Gru, mi villano favorito, incluso de Mario Bros, la película, esa que tanto nos gustó. Sí. Ese, claro, por aquí, en esta película van a aparecer cameos de los Looney Tunes, pues como por ejemplo, más allá del Coyote, que obviamente, y del Correcaminos, que ellos está claro, ¿no? La señorita Prissy va a ser miembro del jurado, va a salir el cerdito Porky, va a salir la señora Cat, va a salir Piolín, el gato Lucas, el gallo Claudio, que lo podemos ver en el Que tráiler. es como el dueño, ¿no? De Acme, el gallo Claudio. O un Eso CEO. parece- Sí. Parece que es un directivo que está por encima de John Cena, ¿no? Del Vale. abogado. También va a salir el cazador, va a salir el vaquero y por supuesto va a terminar saliendo Bugs Bunny. ¿Vale? Hostia, bueno, luego lo hablamos, la aparición de Bugs Bunny. Bueno, os voy a contar ahora los tejemanejes de esta película, que es pura magia y es lo que me ha hecho a mí despertarme el sentimiento para traerla al podcast de hoy. Venga. ¿Vale? Ya hemos dicho que esto nace desde 1990 con ese artículo de la revista New Yorker, Coyote vs. Acme, de Ian Fraser, ¿vale? Pues bueno, alrededor de 2015, James Gunn presentó un borrador de simplemente una película de los Looney Tunes a la Warner Bros., ¿vale? Y se trajo a Jeremy Slater para escribir el primer borrador, pues porque eran amiguetes, ¿vale? Claro, por otros proyectos que tenía en ese momento la Warner en desarrollo, pues la película esta de James Gunn tenía que obedecer a algunas limitaciones. Por ejemplo, no podía incluir a Bugs Bunny ni al Pato Lucas. El Diablo de Tasmania iba a ser el antagonista. Como antagonista. Iba a ser el antagonista de la película. ¿Por Porque, qué? claro, estamos hablando de una película, de un proyecto de película de 2015. Ah, vale, ¿vale? vale. Una película diferente vale, vale, a vale, la vale, de vale. ahora. Una ¿vale? película de los Looney. Una película de los Looney Tunes que quería Vale. hacer James Gunn. Ujú. Que, ojo, spoiler, no la terminó haciendo, Ya. ¿vale? Pero bueno,
esa película no iba a aparecer Bugs Bunny, no aparecía el Pato Lucas, y el Diablo de Tasmania iba a ser el antagonista, ¿vale? En principio no tenía nada que ver con el Coyote y el Correcaminos, aunque aparecían, pero a título de cameo, ¿vale? Pero ¿y por Claro, por qué no podía aparecer Bugs Bunny? Pues porque la Warner estaba desarrollando otras películas de Bugs Bunny y Joder. otras películas del Pato Lucas y no quería que hubiera intromisión entre las historias. Vaya. Por cuestión de agendas, ¿no? De los Sí, actores. Se ve que no Cosas podía. de la Warner, ya sabes cómo es la Warner. O sea, Por favor. de vez en cuando te dice cosas así, te las tienes que creer, yo qué sé. Madre Entonces, pues bueno, poco a poco el guión de esa película fue variando y ya fue mutando en hacer una película para los fans de los personajes de Correcaminos y Coyote. Pues claro, esto tenía que ser una comedia, tenía que aparecer gags visuales, un poco como los cortometrajes a los que nos teníamos acostumbrados, pero querían que tuviera algo de corazón, o sea, que la película apelase al corazón del público porque obviamente eran conscientes de que el público, el personaje del Coyote era el que más empatizaba con ellos, ¿no? Y que no querían simplemente que fuera el blanco de las bromas, sino que esa reputación de perdedor entrañable saliese a la luz, ¿no? Claro, cuando Slater entregó su borrador, la Warner decidió que oye, mira, que no es el momento de hacer esta película, así que a un cajón. Ala. Bueno, pues a un cajón. Con la banda sonora. No, todavía no había banda sonora, Vale. simplemente había un borrador, Un de borrador. guión. Tiempo después, la Warner tuvo sobre su mesa otro nuevo proyecto del Correcaminos y el Coyote y mira, esta vez sí que le dio luz verde, dijo, venga, ahora me apetece hacer una película del Correcaminos y Coyote. Entonces, claro, esta película, esta segunda oportunidad, entró en desarrollo en agosto de 2018. Tenía a Chris McKee como productor y a John y Josh Lieberman escribiendo el guión. Claro, Chris McKee, por ejemplo, había estado involucrado en Batman la Lego película, La Guerra del Mañana o Renfield, que Renfield también es otra película de la que hemos hablado en el sótano, de su propio sótano, ¿vale? En un especial de Nicolas Cage. Pues bueno, el director Dave Green, que es el que hemos terminado teniendo, fue contratado para dirigir la película en 2019, y ya tanto John como Josh Silverman, que eran los que estaban preparando el guión, ya fueron reemplazados como guionistas, pero iban a seguir siendo productores. ¿Quién les sustituyó? Pues Sammy Burch, Jeremy Slater y James Gunn, que son los que han terminado siendo los guionistas finales, ¿vale? Porque vamos a ver mucho cambio en este proyecto. Es lo que siempre decimos. Cuando un proyecto tiene tanto cambio, Wow, sí, ay sí. madre mía. Pero bueno, así íbamos. Íbamos por 2019. Ya en el 20, McKee, que era el productor principal, el que había revitalizado este proyecto de largometraje, pues abandonó la película, mientras que John y Josh Silverman, que son los que al principio eran guionistas y se habían relegado a productores, pues también se salieron totalmente del rol de productor y se quedaron como algún tipo de labor de guionista, pero muy, muy secundario, ¿vale? Siempre a las órdenes de Burch, Slater y Gunn, ¿vale? Tiempo después ya trascenderían los roles definitivos en los que Sammy Burch, como os he dicho antes, iba a recibir el crédito exclusivo de guionista, mientras que Slater y James Gunn iban a ser simplemente una historia de Jeremy Slater y James Gunn. Mientras que fuera de cámaras iban a otorgar créditos literarios adicionales, que es una fórmula como en algún momento esta gente dio alguna idea para el guión, pues a Alex Camberson, Jacob Fleisner, Matt Flash, bueno, aquí un porrón, una decena de guionistas que en algún momento aportaron algo al proyecto, pero no lo suficiente como para estar en los títulos de crédito, ¿vale? Cuando ya se tuvo un guión claro, pues se pusieron a contratar a los actores. Esto fue ya finales de 2021, principios de 2022. Así es como cuando intervinieron Will Forte, Cena, a toda esa gente se le contrató, ¿vale? Y se pusieron a rodar ese rodaje principal entre marzo y mayo de 2022, en Albuquerque, Nuevo México. Claro, pues si en algún momento tenemos que representar ese paisaje desértico que salía en los cortos de los Looney Tunes, pues que mejor que Nuevo México, ¿no? Pues sí. Entonces, los efectos visuales, claro, el rodaje que os digo fue de acción real, pero todavía quedaba introducir los efectos visuales, que estuvieron a cargo de DNEG, que es un estudio británico, que son los que se iban a encargar de, entre comillas, dibujar a Coyote y a los personajes más famosos de los Looney Tunes que iban a aparecer, ¿vale?
según lo que ha trascendido, los animadores 3D, que eran unos, y los animadores 2D, que eran otros, pues colaboraron juntamente, porque lo primero que hacían eran los 2D dibujar todo, digamos en blanco y negro, ¿vale? Dibujarlo en papel. Lo que iba a ser una edición preliminar, ¿vale? Y luego ya eso servía como referencia para animarlo a unos efectos visuales 3D, ¿vale? En estos momentos de rodaje, de animación, de postproducción, estimaron un estreno para el 21 de julio de 2023. ¿Y ¿Vale? estábamos en...? Estábamos en 2022. Bueno. Vale. ¿Vale? Exactamente, estábamos como en 2022. Y dijeron, venga, para el año que viene, para verano, estrenamos. Pero ya seguíamos en 2022 cuando el estudio retiró la película del calendario de su estreno. O sea, no te digo lo retrasamos 6 meses, no. Directamente la quitaron del calendario y no la pusieron en ningún otro punto. Qué sospechoso. Que ya en ese momento Vaya. dijeron, ya la estrenaremos, sin edie, ¿no? Claro, este fin de semana es el que terminó estrenándose Barbie, que era de la Warner, o sea, Joder. Barbie ocupó este claro. lugar, y Oppenheimer, como recordáis, ¿no? Sí. Sí. Imposible Pero, competir. inicialmente, Sí. no, imposible competir, pero bueno, como las Barbies de la Warner, la Barbie ocupó este fin de semana, pero si todo hubiera seguido bien, la estrenada en este momento habría sido la del Coyote La del versus Coyote. Acme. Pero bueno, digamos que la retiraron, no dijeron mucho más. Pero ya en noviembre de 2023 es cuando ya los responsables de la nueva Warner Bros. Discovery, aquí ya se había realizado la fusión, pues comunicaron que la película ya estaba terminada. Dijeron, oye, rueda de prensa, oye, que la película ya está terminada, todo bien, bien, pero oye, que no la vamos a estrenar. Toma. Que preferimos borrarla, eliminarla, Ay. declararla como pérdidas, Qué asco, tío. y así tenemos derecho a una deducción fiscal de 30 millones de dólares. Es Venga. que de ¿En verdad. serio? Esto, ¿a qué película le pasó también de superheroína? A Batgirl. A Batgirl, exactamente. Pero claro, le pasó a Batgirl, que eso también fue sonadísimo, pero luego leyendo he visto otra película que era una especie de un remake o un spin-off de Scooby-Doo, se llamaba Scoob Holiday Hunt, o sea, la caza de las vacaciones, ¿no? Que también hicieron lo mismo, que la metieron en un cajón, la borraron, juraron y firmaron jamás estrenarla, y con eso pudieron, pues, deducirse unos cuantos millones. Claro, esta de Coyote versus Acme es una película que ha costado 70 millones de dólares. Joder, Toma. por favor. Y estamos dispuestos a renunciar a ella y no estrenarla porque tengo la posibilidad de deducirla y recuperar 30 de esos millones. Pero es que es tener como cero Es- confianza en tu producto, ¿no? Totalmente. O sea, es que O estaba sea, pensando. piensas que va a ser un fracaso. Voy a recuperar 30 millones, pero coño, bueno, estrenar... O sea, ¿ya sabes que va a ser un fracaso? O sea, ya lo tiene claro, ¿no? Porque digo, y si Joder. luego... Es que no lo entiendo. Quiero decir, Pero no haberla hecho. claro. Claro. Quiero decir, el guión era el que era. Claro, la diferencia entre estas películas es que mientras que Batgirl y la de Scooby-Doo todavía no estaban terminadas, o sea, estaban rodadas, pero no se había realizado postproducción. Ya. Entonces, claro, a lo mejor las vieron un poco reguleras, Ya. que es lo que se dijo Nos de Batgirl en ahorramos su la día. pospo. Dijeron, buah, es que Batgirl luce fatal. Es que parece una serie de la CW. Ya. Pues la cancelamos. A diferencia de esas, Coyote vs. Acme estaba terminada hasta el punto de que de lo último que se hace, que es la banda sonora, es que estaba compuesta. Joder, O sea, macho. estaban metidos los efectos, estaba toda la fuerte. animación digital, estaba el sonido, y se dice, no, la cancelamos. Claro, se montó un revuelo del copón. Porque el equipo, por ejemplo, el equipo técnico, el que había rodado la película, el que había invertido su trabajo ahí, no fue informado de la decisión hasta prácticamente que la película estuvo terminada y se enteraron pues por el anuncio como todo el mundo. Claro, todo esto recibió críticas de los cineastas, de los medios de animación, de los representantes. Dijeron, pero esto a santo de qué, ¿no? O sea, había cineastas que tenían reuniones programadas con la Warner Bros. Y que no acudieron a esas reuniones a modo de queja, ¿no? De protesta. Les dieron plantón por decir, es que lo que habéis hecho está feísimo. O sea, como expresando esa frustración por la decisión. Claro, a David Zaslav, que es el nuevo CEO por aquel entonces de la Warner Bros. Discovery, claro, le llamaron de todo menos guapo. Porque parece que todo recayó en sus hombros la decisión
Ya se dijo de Parker en su momento y en este caso de Coyote vs. Acme. Claro, lo peor de todo es que muchos de los que ya habían visto la película, porque habían hecho como proyecciones de prueba, decían que las proyecciones habían funcionado y que había despertado cierto interés de compradores y de que parecía que iba a funcionar. Entonces fue como mucho más difícil de justificar esta medida, esta decisión. Hombre, Entonces, pues bueno. es que Sí, sí, Andrea. quiero decir, tienes unas pruebas, ha funcionado y tal, pero que es lo que dice Diego, pero qué poca fe, pero qué pasó, allí hay algo más. No puede ser que prefieras salvar 30 millones que estrenar una película ya hecha. A ver, yo creo que aquí tuvo mucho que ver con el cambio de directiva. Eso iba a lo decir. mejor- Claro. a lo Son mejor proyectos Coyote de vs. directivas anteriores que los de las directivas nuevas pues dicen, no, es que todo lo que hicieron mi directiva anterior está mal, borrón y cuenta nueva, ¿no? O sea, es eso. A lo, o sea, a lo mejor el propio David Zaslav dijo, pues que yo cuando era crío, a mí los cortos del Correcaminos y el Coyote es que no me hacían ni puta gracia. Pues que lo eliminen. O sea, dale al delete. y todos sabemos que la historia de la Warner no tiene los mejores directivos No. del negocio. O sea, No. muchas equivocaciones, muchas... O sea, no son los más avispados. Por eso los del llamamos mercado. ejecubots. Exacto. Bueno, se montó tal revuelo que la Warner terminó reculando. No terminó reculando en plan, venga va, que nos habéis dado mucho la tabarra, vamos a estrenarla, pero sí que dijo, oye mira, si alguien quiere comprarla, nosotros se la vendemos. Claro, había estudios como la Metro-Goldwyn-Mayer, la Apple, Netflix, que realmente se mostraron interesados en comprar la distribución de esta película. Es que, perdona, pero es que toda esta historia ha hecho a la película el doblemente de atractiva, creo yo. Claro. Entonces, ahora, joder, es posible que se haya convertido en un caramelito de las distribuidoras, ¿no? En este punto. Sí, claro, ¿sabes lo que pasó? Lo típico de, sí, no, ¿cuánto cuesta? Sí, puedo estar interesado, pero ninguno llegaba a hacer Una ninguna oferta. oferta consistente. O sea, la Warner se quedaba igual, dice, sí, que todo el mundo pregunta por ella, todo el mundo la quiere ver, pero luego nadie me manda el típico papelito en blanco vuelto de cara con la mesa hacia abajo, en plan, toma, esta es mi cifra, ¿no? Esa chaqueta del rastrillo que se queda ahí. Entonces, pues bueno, la película durante casi un año en el que estuvo muy un poco en el limbo, se iba proyectando para algunos estudios, porque claro, no era simplemente decirle, oye, tengo una película del Coyote, ¿quieres comprarla? No, se proyectaba para esa gente, para esos directivos. Entonces, hubo proyecciones, por ejemplo, para la Paramount Pictures y para la Sony y tal y cual. Entre todas estas proyecciones que se hicieron, los únicos que hicieron ofertas un poco así consistentes fue la Netflix y la Paramount. Y de entre las dos ofertas, la que tenía un poco más visos de prosperar era la propia Paramount, porque claro, la Netflix la iba a comprar para su plataforma, pero no aspiraba a estrenarla en cines. Sin embargo, la Paramount, que es un estudio ya consolidado, sí que tenía el componente de estreno en salas, ¿vale? La Warner fue escuchando ofertas, las rechazó todas, porque claro, la Warner, subidita. La Warner es la típica de, si no me haces 1.000 millones con una película de DC, es que ni me molesto en rodarla. Pues claro, aquí enseguida he hecho las cuentas, dijo, a ver, esta película me ha costado 70 millones, yo quiero entre 75 y 80. Por menos no la vendo. Entonces, claro, es en plan, como que no la querían mal vender. Entonces, claro, con ese precio ningún distribuidor alcanzaba el precio. Perdona, Oscar, pero ¿ellos habían hecho ya lo de recuperar los 30? No, todavía no, porque sí que es verdad que habían cerrado el ejercicio contable. Ese ejercicio contable de finales de 2023 habían comunicado una deducción fiscal entre todas sus maniobras ingenierioeconómicas de 115 millones, pero no quedaba claro con ese ejercicio si estaba incluido o no Coyote vs. Acme. Yo creo que si en el momento en el que decidieron ponerla a la venta, Claro. no la pusieron, no la incluyeron en las deducciones fiscales, porque en ese momento, Claro. si la incluyes en deducciones de pérdidas, No la puedes vender, ya está ¿no? todo hecho, no la puedes vender. Claro. Y sin embargo, si la metes en las ventas y no la terminas vendiendo, yo creo que siempre te queda el recurso de deducirte al año siguiente. Creo, Claro. pero no soy economista. Ya. Es lo que yo creo que puede ser la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Warner Bros. Se puso en plan, quiero 75 de 80 millones y nadie se lo pagaba,
como que la opción de archivarla o de borrarla como que volvió a revivirse y la gente le volvió a entrar el tembleque. Es más, se crearon hashtag al más puro estilo release de Snyder Cut, ¿os acordáis de Sí. eso? Sí. Pues se crearon hashtag como release Coyote versus Acme o save Coyote versus Acme. O sea, esos hashtags, ¿vale? Fueron tendencia en Twitter. Aunque yo creo que esta película, al igual que la Zack Snyder Justice League nos llegó más a nivel mundial y a nivel España, yo creo que esta se quedó más a nivel de Estados Unidos, Sí, creo yo, sí, ¿no? sí, sí. Es una historia que o estás un poco en las noticias de a diario del mercado, ¿no? Que nosotros podemos estar un poco más al día a día. Es una noticia que no te sale en la prensa No. común. Bueno, yo de hecho lo Claro. desconocía esta historia hasta hoy. Bueno, hasta hoy no, hasta que empezamos a hablar de hacer este programa. De lo que te estás enterando, Andrea. Pues sí, oye, un montón de cotilleos de la Warner de que, bueno, pues eso, una vez Eso es lo más peor. confirmo que son unos cafres. Bueno, la cosa es que la propia guionista principal, Sammy Borch, confirmó que sí, que no, que la Warner seguía negociando, que tranquilos, que si no se llegaba a una venta la archivarían, pero que bueno, que todavía había margen. Así es como llegamos a marzo de 2025, que ha ido pasando el tiempo. Es cuando se informó de que la Ketchup Entertainment, Ketchup. que antes os hablaba de ella, Hey, Ketchup. la Ketchup Entertainment ¿No sientes que la palabra? Ketchup. 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 Bueno, pues la Ketchup Entertainment estaba en conversaciones para adquirir todos los derechos cinematográficos de la película por más o menos 50 millones. ¡Ah! Que no son los 75 que pedía Warner, pero bueno, oye, o sea, negocia un poco. Hombre, ¿no? por O sea, favor. Que o sea, te conformabas con 30, colega. Es Claro. de deducción fiscal, es que de verdad. entre los 30 de deducción y los 75 que Claro. quieres vender, ni Y que para ti ni además- para mí, ¿no? Dirían. Que el personaje sigue siendo tuyo y es una película que quieras que no va a reforzar tu imagen de marca, ¿no? De tus personajes y tal, no sé. Yo Pues creo que sí. eso es un win-win. Sí, Entonces, joder. pues bueno, ya decían entonces que si esas negociaciones resultaban exitosas, la película se estrenaría más o menos para 2026. Y aquí estamos. ¿Vale? Claro, Ya llega. La Ketchup está Entertainment, que cuando os la he nombrado antes, Diego me ha puesto cara rara. La Ketchup. Es que Ketchup. alguien conoce, alguien la había oído Nadie antes. hasta hoy. Ketchup Todo cosas Entertainment. nuevas. Es que además ni siquiera tiene un nombre serio. No, por eso. ¿Cómo te puedes llamar Ketchup Entertainment e ir por la vida intentando que te tomen en serio? O sea, Pues a mí me gusta. Tenés. hola, soy Oscar Polar de la Ketchup Entertainment. Eso ya no me voy a Venga, olvidar. hasta luego mientras te cierran la puerta lentamente. Es que los correos se van directamente a la bandeja del spam. O sea. Bueno, pues tienes justificación que no lo hayáis escuchado porque es una productora relativamente joven. O sea, se fundó en 2011. Bueno, Y claro. bueno, la verdad es que ha tenido trabajos, no os digo como productora principal, pero sí que ha intervenido en trabajos como Hypnotic, que es una de estas de Ben Affleck, una de las de Hellboy, la cuarta, y, Joder. ojo Andrea, Ferrari. ¿Qué La me película dices? Ferrari, la de Adam Driver, también ha colaborado de alguna manera la Ketchup Entertainment. Voy a buscar el logo de esta. A ver, Pues será como una mancha de Una crema. mancha quiero roja, ¿no? verlo. ¿Qué pasa con Ketchup Entertainment? Y que es por lo que ya os había hablado antes de ella, porque son los que compraron Sí. el día en que la Tierra sobrevivió, cuando que es la película del cerdito el cerdito Porky, que era también de la Warner, era de animación completa, y que era una película que la Warner quería meter también en un cajón y archivarla Joder. para deducir fiscalmente. Y la Ketchup Entertainment fue la que compró los derechos para Sí. revitalizarla. Pero esa, Para distribuirla. esa película se llegaba a distribuir. Se llegó a distribuir, pero una vez más en Estados Unidos. Porque o sea, yo tuvo de un esa sí que presupuesto de no tengo conocimiento. Igual te suena el cartel, pero yo creo que simplemente fue distribución estadounidense, ¿vale? Ah. Es más, fue un fracasillo porque tuvo 15 millones de presupuesto y se logró 15 millones y medio de recaudación. Pues Pero bueno, la Ketchup aportó por ella y ya dio un primer paso con eso. Entonces, claro, si la Ketchup Entertainment ya te compró esta otra película del cerdito Peggy, pues ahora ha hecho la misma jugada con Coyote vs Acme. Es más, al tiempo después se confirmó esta venta y cerraron por esos 50 millones que ofrecían. Pues al final dijo Warner, venga, va que sí, pero dámelo en efectivo para no pagar el IVA. No, esto es una broma. he encontrado el Cerraron. logo, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo es? Siento deciros que no hay ni ketchup, ni Vaya, bote vaya. de ketchup. Es
escrito ketchup, un punto rojo de una gotita de ketchup, entertainment, el puntito de la y otra gotita de ketchup. Bueno, Vaya. O sea, nada especial, esperaba Podrían algo... haberlo hecho divertido, pero Sí. han decidido Entonces, claro, la Han querido seriedad. darle seriedad a un nombre que no lo es. no, pues yo creo que tendría que haber ido con todo, ¿eh? Claro. Se- O perdona, mancha de ketchup o bote de ketchup. Oscar, es el día que la Tierra Sobrevivió, o Ah, algo no. así. explotó. ¿No? Explotó. Explotó. Ostras, pues sí. en Just Watch, o sea, de toda parte, me sale con el título en euskera. Toma. Toma ya. Looney Tunes lurrak etzanda egin zuen eguna. Así es como la conozco yo. Y por supuesto, no está en ninguna plataforma. No, está en Movistar. ¿Qué medios? Pues oye, todos a Movistar, a Y es darle de visionados. Porky y el Venga, que Pato es gratis Lucas. en Movistar Oye, también. Sí, Sí. yo en mi caso sí. Porque me lo paga También. Oscar. Anda. Además, ese es regalado, ¿eh? Ese... Prestado. directamente. Algún día, el día que quieras, te lo devuelvo. El día que se lo quieras dar a Andrea. No, yo no tengo el mío. Venga, sigamos. Bueno, como os digo, la Kepchu terminó comprando la película, esos derechos de distribución, ¿no? Entonces, si esto fue como en marzo del 25, pues ya en la San Diego Comic Con de ese año, del 25, que creo que es como para julio, se informó de la nueva fecha de estreno, que sería como en verano de 2026, ¿vale? Sí. Ya enseguida crearon un tráiler, lo lanzaron como en abril, y oye, pues quizá por el componente este de la propia película, la cancelación, la Sí. película rescatada, pues tuvo en las primeras 24 horas 25,6 millones de visitas, Toma. lo que estableció un récord de visualizaciones para lo que es una película familiar independiente, una película que no va a ser una superproducción tipo La Odisea. Pues bueno, que se ve que hay cierto nicho de espectadores que están deseando ver la película. Sí, curiosidad. Es Sí. más, los críticos ya se señalaron que, tal y como estaba el tráiler creado, la película se inclinaba hacia esa, vamos, que potenciaban esa controversia, perdón, ¿Controversia? de que la Warner había intentado esa deducción fiscal y que estaban usando eso de Oh. la corporación Acme como sustituto de la Warner Bueno, Bros. es que más, en el tráiler sale lo de Warner Bros. Filial de Del Acme. Acme. O sea, sí, y dice algo así como la película que Acme no quiere que veas, que es algo como decir, Sí. la película que Warner intentó sí, que no o sea, vieras, la ¿no? corporación malvada, ¿no? Totalmente. Sí. Totalmente. Ahí meta cine. Entonces, pues bueno, la fecha de estreno, y aquí hay una cosa que me duele, es que la fecha de estreno en Estados Unidos va a ser el 28 de agosto Otra vez. del 26, Estamos como hace años. pero no va a llegar hasta España hasta el 18 de septiembre. ¡Hala! O sea, ¡Hala! casi, Pero son un casi montón de un mes días. después. Hostia, no entiendo. Si nos vamos a comer todos spoilers. Bueno, tampoco creo que, sé cuántos spoilers. que Twitter se llene de... La Kepchu va a hacer un... va a Yo hacer creo magia. que esta peli... O sea, es que parece... O sea, si pensara que los directivos de la Warner son gente inteligente, que no lo pienso, pensaría que lo han hecho aposta. Porque una peli que podría ser un estreno totalmente menor... A ver, yo entiendo que es una peli que si la venden así de primeras en su momento, podría haber sido muy menor, ¿vale? Pero es que toda esta intrahistoria... El picar al fandom, el decirles, no la vais a poder ver. Y el fandom, ¿cómo que no la vamos a poder ver? Sí. Pues ahora vamos a llenar de hashtags internet. Y luego decir, sí, que han venido los de Ketchup y le han comprado. Y los fans, hemos vencido, somos la hostia. O sea, esto, o sea, Hemos es liberado que a Britney. parece un plan malévolo de la Warner, pero que yo creo que, por supuesto... No es algo activo de los ejecutivos de la Warner porque no son tan inteligentes. ¿Os imagináis que la Ketchup en realidad no existe? ¿Y qué es de ellos? Es una productora fantasma, ¿no? Que han creado para vender las películas así. Me cuadraría, porque la Ketchup... ¿A quién se le ocurría ponerse a una de verdad ese nombre? Desde luego. Totalmente. Bueno, como hay un tráiler, si queréis repasamos un poco el tráiler. Sí. Venga, Que es algo vamos. que sí que pueden ver el resto de oyentes que Sí. se hayan animado a escuchar este podcast, aunque no hayan escuchado nunca hablar de esta película. Si queréis os leo un poco la sinopsis, aunque ya la hemos nombrado antes en ese artículo, Sí. ¿no? La sinopsis dice: después de que todos los productos fabricados por la corporación Acme se hayan vuelto en contra del coyote,
En su persecución contra el Correcaminos, el abogado de vallas publicitarias Kevin Avery, que está en ruina, representa al Coyote en una demanda contra Acme. Una creciente amistad entre el Coyote y Kevin motiva su determinación a ganar el juicio, ya que se enfrentan a Buddy Crane, el imponente jefe del antiguo bufete de Kevin, que ahora representa a la corporación Acme. Esa es la sinopsis. Vale. Como decíamos antes, pues bueno, repasándolo un poco casi plano por plano, empieza pues con el leitmotiv que va a ser de la película. O sea, empieza el tráiler con el Coyote usando unos patinetes cohetes de la marca Acme pues para alcanzar el Correcaminos. ¿Qué pasa? Que los patines fallan y explotan. Oye, O sea, pero- ya empezamos mal. Pero se ve muy guay a este Coyote en 3D integrado en el Sí. fondo real. A mí me parece que Sí. se ve súper chulo, ¿no? Sí que es guay, sí. Pero A no mí canta también. lo que os decía No. antes del 4K. No, o sea, no no, está no. mal integrado, no se ve forzado. No, Incluso el correcaminos corriendo con la cámara siguiéndole por detrás. Hostia, yo lo veo todo muy, muy bien integrado. Me gusta mucho. A mí también. Claro, de ahí pasamos a la voz en off que decía antes. Esta es una presentación de la Warner Brothers, filial de la corporación Acme. Entonces tenemos un anuncio de televisión de un abogado que a mí me ha recordado mucho al Saul Goodman de Breaking Bad, ¿no? Es que es como los que en Estados Unidos los llaman los abogados que corren detrás de las ambulancias, ¿no? Los típicos abogados de te has caído en el hielo de unas escaleras, vamos a denunciar a la tienda, ¿no? Que en Sí. Estados Unidos es como algo como súper habitual, llenar los juicios de denuncias random para sacar 4 perras, ¿no? Por ahí. Sí. Sí. Bueno, aquí yo alguna vez he oído de gente que en nuestra ciudad se ha tropezado con una baldosa y si les buscas un poco las cosquillas, te ganan el juicio, ¿eh? No, si sí, le haces claro. una foto, llamas a un perito, la Pero- típica baldosa levantada Tienes de la que caña. hacer. Sí, tienes que Sus- hacer la en foto. Zaragoza. Joder. En Zaragoza. Claro, claro, sí, no. Y está bien hecho, ¿eh? O sea, es de ley hacerlo. Tú llamas a la policía y pones una denuncia. Tiene que ir la policía como un atestado, como un accidente, en el momento. Y luego tú vas al médico y pides el informe médico. Y luego vas y ya. Claro, pero Lo- aquí habláis lo de incluyes en demandas a la denuncia. ciudad. En Estados Unidos es lo típico de en un supermercado Claro, había privado. un poco de jabón en el suelo, la vieja se resbaló, se cayó y... Y no estaba el cartel de acabo de Claro, fregar. y ha demandado, y en Estados Unidos debe ser súper común, y hay gente como profesionalizada, y sobre todo abogados, ¿no? Lo que Sí, dicen, sí. que los que van detrás de las ambulancias para ver, ¿a usted qué le ha pasado? Ah, que se ha caído, tome mi tarjeta, que vamos a demandarle y a sacarle una pasta. Pues este abogado es del tipo ese, porque además suelen ser juicios que no terminan en juicio, sino que son abogados muy proclives a los tratos. a los tratos de solo de pasta, mira, pagas tanto y ya está, y no vamos ni a juicio. Entonces que ya este abogado habla sale hablando con su sobrina y le dice, no, es que has llegado a no sé cuántos acuerdos con Acme. Claro, porque en el propio anuncio dice algo así como si has sufrido algún perjuicio por productos de la marca Acme, pueden reclamar, ¿no? Y ya nos ponemos el propio juicio, que es el caso del Coyote contra Acme, y John Cena, que va a ser el que defienda a la corporación Acme, dice, pues básicamente que el Coyote es un imprudente y que todas las lesiones fueron autoinfligidas. Sí. Todo esto, aquí ya empezamos a oír la obertura 1812 de Tchaikovsky, de la que os hablaba antes, ¿vale? Y bueno, lo que decías, la sobrina del abogado, de Will Forte, dice que esto lo lleva haciendo varios años, ¿no? De estas mini demandas contra la marca Acme, pero que esta debe ser el juicio más grande que ha tenido hasta el momento y que es la gran oportunidad de lucir y que le salga bien, ¿no? Me gusta porque el Coyote le entrega una tarjeta propia del Coyote, que pone Will y Coyote. Coyote. Genius. Es que es el nombre completo. Half Sí. Brain Will Travel. Que no, o sea, Half Brain sí que lo entiendo, pero lo de Will Travel no lo entiendo. Buen viaje, no sé. Will Travel, no sé. Half Will- Brain, tengo tener cerebro Y viajaré. viajando, no sé, no entiendo No, muy bien. viajaré. Y viajaré. Ah, y viajaré. Pero es eso, Will En y futuro. Coyote Genius. Bueno, la cosa es que ya aquí empiezan a aparecer en el tráiler pues personajes de los Looney Tunes como el cerdito Peggy, el pato Lucas o el gallo Claudio, Sí. que como decíamos antes, parece que es como el jefe de la corporación, ¿no? Sí. Me fastidia porque no tiene la voz del gallo Claudio de... Digo, chico, digo, chico, chico. Digo. No. Tiene esa voz así súper seria. Claro.
Y ya pasamos ahí a ver lo de la película que Acme no quiere que veas, que podéis sustituir si queréis la palabra Acme por Warner, la película que Warner no quiere que veas. Y tenemos esa aparición a la que hacía antes referencia Diego, de Bugs Bunny, diciéndolo de su típico ¿qué hay de nuevo viejo? En un personaje que es un trasunto de Garganta Profunda. Exacto. No, esto sí que ha trascendido. Sí. Y bueno, pues cierra el tráiler con una voz que dice: la corporación Acme está en esta película únicamente por motivos contables. Digo, contables. O sea, es que el que ¡Ostras! conozca la historia que he contado yo hoy es que es tan obvia, que escupida Sí, ahí, sí. que la gente de Claro. Warner no sé si lo estará tomando bien o mal. Pero esto quiere decir que Ketchup ha hecho remontaje de cosas, ¿no? Ah, Claro, bueno, hombre. Sí, Bueno, claro. no, igual solo del tráiler, igual solo ha metido Puede ser. el tráiler. Puede ser. Sí, claro, yo creo que eso es típico efecto trailero. Pero que luego en la película, bueno. Hostia, pues, pero eso, O sea- claro, Ketchup sabe lo que hace y sabe que parte de la gracia de esta película está en esta intrahistoria, ¿no? Y te está vendiendo, o sea, está tirando de esta intrahistoria para venderte la película. Pero totalmente. O sea, es una película que si realmente Warner no hubiera dicho nada de eso de la cancelamos para la deducción fiscal, no sé qué, es posible que ni siquiera la hubiera podido vender. Si dicen simplemente, oye, la vendemos, no, pero esta jugada pues ha hecho que tenga más salida. Sí. Yo creo que sí, que ese trabajo y el que ha terminado apostando, ¿no? También un poco de donde venía también toda la polémica es que, claro, los propios artistas de Hollywood, los que colaboraron con la película, como todos los demás que se dedican a esta industria, vieron en Warner una especie de traición de, pero somos personas, esto es arte realmente, cuando somos artistas, Claro. o somos activos contables, Pero bueno. que un directivo en un despacho dice, esto sale bien, se estrena, esto sale mal, no, Hombre, o sea que- no. Sí, pero Hacen pero- duda de que para los directivos de la Warner la gente no existe. Pero para mí el cine es arte. Claro. Realmente me toca y cuando veo una película, cuando una película me hace sentir, salgo del cine contentísimo en plan, mira, me ha gustado más o me ha gustado menos. Si te despierta algún tipo de sentimiento en tu interior, wow, terminas diciendo, madre mía lo que he visto. Sí. Y sin embargo aquí se dejan algunas decisiones de, no, pues, un rodaje que son duros, que son complicados, que requiere mucho esfuerzo. Por un tío que no le termina de convencer, dice, no, pues que la cancelamos y que no se verá jamás, porque las películas como Bad Girl, por ejemplo, es que nadie las verá nunca. No. Además, esa que no está ni montada. Ni terminada. Oye, chicos, A mí el trailer pero- me ha gustado, Sí, o sea, me ha despertado. No sé si más allá de estos 2 minutos, ¿cuánto dura esto? 2 minutos, no poco. llega a 2 No minutos, llega. minuto 46. Si luego en la película se va a ver representado y realmente alargado bien, o han metido aquí los Ketchup lo mejor que tenían que era, y que nos era están hacer engañando, uso de la intrahistoria. yo le tengo fe. Yo tengo fe también. Oye, Sí. ¿de dónde saca el dinero el coyote para comprar todos estos? Hostia, una buena pregunta. Claro, ¿eh? Es Es que que aquí hay aquí- historia también, ¿eh? Yo he buscado Bueno, sobre esto. ¿quieres sí. contarla tú, Andrea? Bueno, yo es que he visto que como que es como una pregunta, ¿no? Que existe ahí. ¿De dónde saca el coyote el dinero para comprar todos estos productos? Y en teoría no tiene dinero el coyote. Bueno, pues en la película de 2003, la de Brendan Fraser, es ahí Sí. donde hacen ver como que el coyote en realidad trabaja para Acme. Es trabajador Eso es, de empleado Acme. de pruebas. Sí. Y luego, Ah, o sea que todo esto son cesiones de Acme al coyote. Claro. Todos los productos. allí es como que te lo bueno, tampoco te explican nada. Aparece como empleado de Acme. Y luego en un episodio de las aventuras de los Tiny Toon, hace como que le cuenta, bueno, o hace mención a su protegido, el Calamity Coyote, puede ser, que se llamara Oscar, el protegido. No lo sé. Bueno, como que tiene una tarjeta ilimitada de crédito rollo de Acme y que... Una tarjeta black. Una Black, exacto. Entonces, pues bueno, que hay como estas teorías así, que igual aquí, en esta peli, ahora lo vamos a ver. Hombre, Yo es había posible. escuchado lo de que en realidad el coyote era un empleado de pruebas, pero también te digo que Eso siempre lo también lo reciben había a modo visto, sí, es paquete. verdad. A modo paquete, entonces, como si le hubiese llegado de Amazon, ¿sabes? Sí. Entonces no sé hasta qué punto esto puede ser correcto o puede ser una broma. A ver, es algo que no ha trascendido, pero que a la gente ya sabes que le gusta sacar su Hombre, propia claro. historia y tirar de los hilos, ¿no? Sí, sí.
¿Vosotros habéis visto algún producto marca Acme real? Pues como no sea. Hostia, es que yo sí, tío. En mi anterior curro teníamos un foco, un cañón de seguimiento, que es un foco gigantesco de estos que los mueve una persona en un escenario para seguir a alguien. Y era marca Acme. Estaba metido en un flykey que ponía Acme por fuera. Sí. Y, o sea, cada vez que pasaba por ahí, es un foco además que no lo usábamos prácticamente. Y siempre lo veía y era el foco marca Acme. Hombre, no, yo lo que sí que había visto es que el nombre es de Acme, se utiliza como, o sea, es una ironía en realidad, ¿no? Porque la palabra Acme deriva del griego, ¿no? Y el significado es el apogeo. Y realmente, bueno, sí, es un apogeo, pero de desastres. Sí, debe ser utilizada también como para los prototipos, para decir como que es el prototipo de desarrollo de último desarrollo. Como que es el ítem de desarrollo mayor. O sea, como que después de eso ya va la comercialización. Pero claro, todos los artículos que recibe el Coyote, yo creo que ninguno está para comercializarse. Yo creo que porque no. al igual que él, le habrá explotado a cualquiera que lo compre. Hombre, Y además aquí, en la película se habla algo así porque dicen, que ya ha habido muchas denuncias, que este abogado es como experto en denuncias a Acme. Y el gallo Claudio le dice a John Cena como que hay secretos tapados, ¿no? O sea, Sí. como que hay algo que este juicio puede desvelar y que es lo que quieren un poco Tapar. cubrir. Que yo creo que ese es el secreto que nos dirá Garganta Profunda Bugs Bunny. Uf, Oh, vaya, vaya. wow. Bueno, ¿tienes alguna cosita más que contarnos, Oscar? Os lo he contado todo Nos lo has ya. contado todo. Bueno, pues, ¿por qué no damos unas últimas conclusiones? ¿Qué esperamos? De Venga, la pues película? empiezo yo. Hostia, yo espero una película que de verdad me lo pase muy bien en el cine. Es una película que creo que voy a ir con la niña, porque creo que tiene lo suficiente de gags físicos para que es que se pueda reír cualquier persona. Ese es humor tontorrón que es que te tienes que reír sí o sí. O sea, un tipo al que le explotan los patines, que le pega una bola de demolición gigante, que... Bueno, o sea, es que es humor tan básico que es imposible no reírte con el Coyote. Es imposible. Entonces yo creo que va a ser una película muy divertida y yo espero eso. Eso es una de las películas que sí que voy a ir al cine, seguro. Ya está en tu agenda. Ya está, 19 ya está. de septiembre. Ya ahí la tengo, seguro. A ver, a mí el tráiler me ha encantado, me ha gustado mucho. Eso enfocado, o sea, en comunión con lo que os decía al principio de que el Coyote y el Correcaminas es de mis personajes favoritos de los Looney Tunes. Creo que han hecho un buen producto. Lo malo habría sido intentar llevar un largometraje entero, esos cortos, porque no habrían tenido sentido. Pero creo que con esta peli de juicios que se han inventado, esas reclamaciones, creo que pueden jugar con que sea humor para los niños, porque ese humor físico va a seguir existiendo, y que sea ese humor para los adultos, que al fin y al cabo también apela a la nostalgia de que nosotros éramos los que veíamos estos dibujos Sí. de críos. Pero ahora somos adultos y no nos vamos a conformar con unos cuantos gags visuales. Claro. No, necesitamos un poco más de historia. Entonces, al ver esa intrahistoria de juicios y tal y cual, creo que nos puede llamar la atención y nos puede gustar. Lo que sí que, como ha dicho Diego, recomendaría a todos nuestros oyentes que por favor que vayan al cine, que esta película la vean en el cine, que le den el morro a Warner y que se Sí. den cuenta de lo que han perdido, ¿no? Por intentar junear esta película y por desprenderse de ella, y que los de Ketchup pues hagan su agosto y que los que han apostado por el cine terminan recibiendo su recompensa. Sí. Nunca mejor dicho, que hagan su agosto. Para estrenar en agosto. O sea que... Pero en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos. Pues yo tenía, o sea, la espero con ilusión la película. Esto es lo que yo más había pensado antes de empezar el podcast. Pero claro, desconocía encima toda esta historia que hay detrás de la película en sí. Entonces ahora ya es como que no voy a fallar. Porque todavía, si el tráiler me hizo gracia y me gustó, ahora pues después de ver en realidad todo lo que hay en el tráiler, ¿no? Todas esas pullitas a la historia real de la creación y de la filmación, la producción y tal de la peli, y del maltrato que ha sufrido por parte de la Warner, pues como tú, Oscar, espero que vaya todo el mundo
y que le den en el morro a la Warner. Que podemos decir que en este podcast nos caen mal. Sí, totalmente. O sea, Han tomado malas decisiones. son todo lo que no me gusta de la industria del cine. Sí, o sea, son terribles. Así que la espero con mucha ilusión y muchas ganas. Y nada, eso tengo para deciros. Y si no queréis aportar nada más, pues nos vamos. Casi podemos a ir. decirlo de eso es todo, amigos. Eso es todo, amigos. Pero nada, no, antes de irnos, amigos, eso no es todo. Por favor, si os ha gustado este podcast, ponernos una estrellita, un corazón, un dedito, lo que salga en vuestra plataforma. No lo olvidéis. Y nada, ahora sí, lo podemos decir todos juntos. Eso es todo, amigos. Eso es todo, amigos. Si no quieres perderte ninguno de los programas de El Sótano de Bruce, suscríbete a nuestro canal de iVoox, Spotify o cualquiera de las plataformas en las que estamos presentes. Y no olvides seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Que paséis una buena semana. Eso es todo, amigos.